Suscríbete a La Panterita. O al contado desde $54,990 con la financiación propia del Grupo Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Cuando el dolor te ataca sin piedad, no hay tiempo que perder. Toma Dolanet, no más quejas, no más dolores. Toma Dolanet que te trae alivio express. Toma Dolanet porque te lo mereces. Toma Dolanet, calidad Gramón. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Sabemos que te gusta disfrutar de todos esos momentos del día. Comenzá tu jornada lista y protegida con Babé Superfluid, el primer protector solar con ácido hialurónico. Disfrutá de ejercicios al aire libre en buena compañía, con amigos, en la pile, sin preocuparte de los rayos UV. Gracias a la alta protección facial y corporal que te ofrece toda la línea Babé. Con la piel húmeda, con la piel seca, Babé se adapta a vos y te acompaña en todo momento del día. Disfrutá con Babé. Existen muchas cosas que no te dejan dormir tranquilo, principalmente la siesta, pero una de las más importantes es el sueño de la casa propia. Con Wenobank podés despertarte siendo dueño de tu Xero Gapona, el préstamo más simple y fácil para construir o comprar tu vivienda. Simplemente ingresando a la web www.xerogapora.gov.py y eligiendo a Wenobank como tu financiador. Xero Gapona de Wenobank, el banco digital de todos los paraguayos. Hola amigo, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. Señora, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? Ya, veña, hasta el wifi de la casa de Pirulay es personal. Duplícame. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Y conquista mi amor. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total en este último día del año 2024. Aquí estamos en vivo en este 31 de diciembre, son las 11:32 exactamente, 34 grados de temperatura, último programa del año, mucho por hablar todavía porque vamos a tener definitivamente un 2025 con muchas sorpresas y un calendario deportivo, obviamente futbolístico también, extremadamente cargado. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano. ¿Cómo estás? Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás, Tano? Jotita, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Vamos a ponerle ánimo al último día, hermano. ¿En vivo? En vivo. ¿En vivo estamos, Benicio? Sí, señor, remando, río arriba. Contra viento y aire. Sí, bueno, para usted, literalmente último día para ustedes, porque después ya salen de vacaciones. Claro, porque es necesario, hermano. Recién justamente estaba por aquí el director, se me escapó preguntarle por qué vos tenés vacaciones. No, esa es una... Queda una materia pendiente, no, una pregunta es que una queda. obviedad. Bueno, Olimpia ya tiene su 9. Olimpia ya tiene el centro delantero. Que vamos a parar el París por eso. Pregunto. Estoy informando, ¿cómo que vamos a parar el país? No, pero así con pompa, fanfarria, esa corneta, ¿te acuerdas? Esa es la época medieval, Jotita. Papá, viene el rey, ¿entendés? Papá, se anuncia, parafernalia, todo. Ahora, yo te pregunto, ¿a vos te parece poca cosa? Está bien, yo. Olimpia, señores, informo, tiene su 9, punto, ya está. Pero repitió 2 veces. ¿Cómo tiene su 9? No sé, ¿cómo importa ya eso? Olimpia tiene, por fin, otra vez, vuelve a levantarle la sanción. Y sí, ya sé. Bueno, es un esfuerzo valorable y trae un 9, se está reforzando. Está correcto, yo no digo. La manera pomposa, empalagosa, exagerada de anunciar nomás del Tano. A eso más voy. ¿En serio? La forma, así ¿no? vamos a estar este último programa del año.
No hace falta, paz y amor. Para mí es muy bueno porque Olimpia sí, no, salió claro. campeón del torneo clausura, rápidamente se movió, va a levantar el cepo de la FIFA. Y claro. Antes de levantar el cepo de la FIFA ya empezó a fichar jugadores, a contratar, a asegurarlo a Lisandro, lo aseguró al Demonio Vareiro, a Robert Roja, ahora a su 9. A mí me parece que es para... ¿Cómo es que dijiste el tema de fanfarria? De la fanfarria. Para mí es para fanfarria. Pero aplauso y zapateo muy bien. La manera nomás en que él se informa. Olimpia tiene su 9. Y ya está. ¿Por qué picó 2 veces luego y con una... Bueno, está sensible hoy 25, no, 24. No, pero... Bueno. Y Cerro Porteño no tiene su 9. No tiene su 9. No tiene su 9 Cerro Porteño. Bueno, listo. No, pregunto. ¿Qué culpa tengo yo de que Cerro? Espero que Libertad y Cerro Porteño y Guaraní, cuando encuentren un reemplazante a Alcaraz, por ejemplo, ¿verdad? Lo diga de la misma manera, Tano. Y si amerita, lo vamos a decir. Si trae un buen centro delantero, lo vamos a decir. Pero te voy a controlar. Para eso mismo, ahí del medio del monte, te voy a controlar. Si no, ahí no hay señal. Si Cerro trae un buen 9, y también lo vamos a decir. Si lo trae Oscar Romero, y también lo vamos a decir. Sí. Que va a ser el fichaje de la temporada. Sí, señor. ¿O está en discusión eso? No, jamás. Jamás. Si viene Oscar Romero al país, es el fichaje de la temporada. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y mientras tanto, Darío Benedetto es el fichaje de la temporada. Sí. El 9 del futuro, 9 del Olimpia, campeón de América con Boca. ¿Por qué salió de Boca? ¿Cuántos años tiene? 34. 34. Sí, señor. ¿Por qué salió Boca? Porque llegó Cavani, jugaba Merentiel, no tenía muchas oportunidades. O sea, lo que le sobró a Boca. Tu técnico justamente lo limpió de Boca. Diego Martínez. ¿Y tu técnico? No es mi técnico, es de Cerro. ¿Y por qué saltaste? ¿Por qué dijiste Diego Martínez? ¿Por qué no dijiste Chiquearse? ¿Y por qué Diego Martínez dirigió Boca? Hubiera dicho cualquier otro entrenador. No. Chiqui jamás dirigió Boca. No seas así. Ruso. Miguel Ángel Ruso, qué sé yo. Ahora, para mí Benedetto es un delantero muy interesante. ¿En serio? Que lo vas a tener que recuperarse. Es muy buen delantero. ¿Cuál es su presente ahora? ¿Dónde jugó últimamente? Querétaro. ¿Qué? ¿Tu programa de preguntas y respuestas? No. ¿Vos sos periodista? ¿Por qué no entras en San Google y empezás a googlear y ves un poquitito dónde jugó, cuánto estuvo, qué ganó, pero qué no ganó? Tiene buen nivel. Pero si es 2 más 2, 4, no te hagas el tonto vos gotita en el último día del año. No, porque parece que estamos en un examen final, ¿viste? Para poder recibirnos, egresarnos con los compañeros. Estás haciendo preguntas, pero ¿y averiguá? ¿O nunca lo viste jugar a Benedetto? No, pero está bien, ¿Lo viste jugar a Benedetto, sí o no? Sí, lo he visto jugar a Benedetto. ¿Y te parece un mal delantero? No, pero si se jugó en Boca, llegó a Boca y después perdió el puesto, eso sí, perdió el puesto, después ya, Hembrinio, en una palabra, bueno, y se fue al Querétaro, un mercado mexicano que paga una barbaridad, y viene al mercado, a un mercado como el nuestro, que tenemos nuestras limitaciones económicas, y medio como que no me cuadra, a eso no me voy. ¿Y qué es lo que...? ¿Pero vos lo conocés o no lo conocés? Porque ayer dijiste que no te gustaba. ¿Quiere decir que lo conocés? Y lo conozco, te digo. ¿Y para qué entonces estás preguntando sobre Benedetto? Y porque hoy vine con un par de piedritas blancas en el bolsillo para llevarlo por el camino para llegar a donde yo quiero llegar. No, hoy viniste otra vez con ganas de quedar mal con el hincha de Olimpia. ¿Por qué voy a quedar mal? ¿Y por qué volvés a decir lo que le sobró a Boca? ¿Y dónde está y quién es? ¿Y dónde jugó? ¿Y por qué la sobra de Boca? ¿Y por qué no al Querétaro? O sea, ¿Y en qué miento? A ver, de todo lo que dije, ¿en qué mentí? Bueno, ¿En qué mentí? Bueno, yo te hago una pregunta. Juan, ¿Y qué te parece la contratación de Gastón Eduardo Jiménez? Bernabé. ¿Qué te parece la contratación de Gastón Jiménez? No me gusta. ¿Gatito? Sí, me gusta. ¿Suplente en el Botafogo? Sí, está bien. Según tu criterio. Sí, está bien. Pero titular en la selección nacional, ¿qué te parece? Espectacular. Espectacular. Bendición. Sí, pero ahora todas las contrataciones que tienen que venir acá tienen que pasar por tus manos. Vos tenés que dar la bendición, ¿o cómo es el tema? Yo soy y me pide la opinión. Pero yo vos, le respondo. Pero ayer mismo, viste que eso, cómo caes en contrasentido. Ayer mismo decía, si fulano, mengano no estaba viendo, iba a venir acá. Claro.
Y bueno, y el caso de Benedetto. Si Benedetto era el 9 titular de Boca, no iba a venir acá. Claro, es lo que bueno, dije, en el extra dije eso. ¿Y entonces? ¿Y por qué lo que tenés que desmeritar? No, pero digo la realidad nomás. Pero ¿y qué necesidad tenés de decir esa realidad si todos saben? No, todos no saben. ¿Cómo que no? Y porque vos, por ejemplo, Olimpia tiene su 9. Y por si no hayan escuchado, Olimpia tiene su 9. No, Natano, no vayan a ser así. Yo te digo que vos hoy a la 1:30 te vas a quedar solito con los oyentes. ¿Por qué? Así que, y porque sí, eso está determinado. Sentenciado. Acabo de decidir. Vos solito te vas a quedar con los oyentes, entonces para que vos te puedas explayar. Que venga el que se fue de vacaciones. Y estoy seguro que toda la platea olimpista te va a atender hoy. Que venga el que se fue de vacaciones. De los pocos que seguramente están viendo el programa a esta altura, ¿verdad? No. Sí, ya están en otra cosa. No, pero ¿por qué se van a enojar si dije la realidad? Ojalá. No, volvé a ser muy despectivo. ¿Y sabe cómo va a terminar la película? Como casi siempre. Va a llegar Benedetto, hace una buena temporada, te hace 15 goles en un torneo y te vas a volver loco. Y vas a volver con tu discurso de, y sí, ¿y por qué? Si fulano, yo también me puedo retractar, yo también me puedo redimir, yo también puedo aceptar de qué tal cosa. Y vas a volver a retroceder sobre tu paso. Y esto es así. No. Somos los que tomamos postura, hermano. Pero ¿y por qué no somos los que tomamos postura? Pero podés tomar postura. ¿Y en qué miento cuando digo de la sobra de Boca? Podés ser un poco más cauto, tipo, sí, es un delantero que últimamente no atravesó su mejor momento, pero no podemos obviar de que es un buen delantero. Sí. Que un delantero que para nuestro fútbol a lo mejor... en tierra del ciego el tuerto rey, está diciendo. Hasta incluso puede llegar a sobrar. Es un delantero que tiene mucha calidad. Sí, está bien. Así como lo mataste a Prato cuando vino. Está bien, así es. En tierra del ciego el tuerto rey, entonces. Estás en un libertinaje periodístico. Y puede ser. Según el criterio de ustedes, ahora resulta que ustedes son los que juzgan qué tipo de periodismo es el mío. No. No, claro, es libertinaje, digo, Tano. Pero no vaya a decir usted, decirle al Tano, entonces yo no te dije nada, yo no te iba a enseñar cómo hacer periodismo ni nada. Retractate ahora. No, si vos te casás y después al día siguiente te divorcias así como sin nada. Como sin nada. Pero, ¿qué suele decir? Lo liquidaste a Manolo, después le pediste la mano, le pediste la otra mano, después lo soltaste otra vez. Saba cuando llegó un técnico de la B, B, jugó 5 partidos Saba y se enloqueció. Pedía a Saba para la selección. Y bueno, ¿y dónde está Saba ahora? ¿Y dónde está Manolo ahora? Pero entonces entonces son panqueques. Entonces son panqueques porque el fútbol es un panqueque. Lo matás antes de venir, en 5 partidos te enamorás, te casás, tenés hijos y a los 10 partidos ya te divorciás. Y lo querés echar y lo querés dejar, le querés quitar todo. A Capazo se fue a abrazarlo después de un partido Olimpia Guaraní en cancha Guaraní, se fue a esperarlo frente al vestuario. 3 partidos después le dijo, ¿qué hace este? El muchacho no puede jugar. Así sos, Benicio. No vaya a ser así. Así sos, Benicio. Escúchame. No, una locura. Retractate. No. Así es fácil. Una locura. Retractate. Una locura. Bueno, mañana va a ser anunciado Darío Benedetto como nuevo jugador del Olimpia. Olimpia, obviamente, como lo confirmó su presidente, ya ha pagado las 3 cuentas que imposibilitaban a que Olimpia pudiera fichar. Eso lo va a levantar FIFA en estos próximos días, probablemente entre el viernes y el sábado, y a partir de ese momento el equipo de Olimpia podrá fichar. Yo no sé si Olimpia se movió muy bien, pero sí muy rápido. Sí. Para saber si se movió bien lo vamos a ver en cancha, ¿verdad? La calidad, la categoría de los jugadores que está trayendo. Vamos a verlo fundamentalmente para mí, para que tengamos un parámetro válido y que amerite este esfuerzo económico de Olimpia contratando a estos jugadores, porque suenan fuerte, pegan fuerte, sin ninguna duda, ¿verdad? Los nombres. Pero que no sea mucho ruido y pocas nueces. ¿Dónde lo vamos a medir? En los partidos internacionales en Copa Libertadores. Porque en el plano local... Y vamos a ser sinceros, hoy 31 de diciembre del 2024. ¿Cuántos rivales en el fútbol paraguayo tiene Olimpia por historia? ¿Cuántos rivales tiene? ¿Cuánto puede decir? Cerro Porteño, eterno rival, y ahora emergió desde el 2000 en adelante uno para terciar, que es Libertad, por las razones que ya todos conocemos, no hace falta. Y Guaraní, ¿verdad? Y Guaraní. Trocale un poquitito. Trocale un poquitito. Entonces, Libertad, Cerro, Guaraní, por decir, también. Bueno,
y paramos de contar. Entonces, ¿dónde vamos a medir los quilates de estos jugadores? En la Copa Libertadores. Que le den esa chance a Olimpia de ser protagonista de la Copa. Permitime discrepar, y yo sé que a lo mejor el hincha de Olimpia se puede molestar. Ajá. Pero yo creo que igual la Olimpia no sé si está para pelear instancias finales de Copa Libertadores con el plantel. Yo creo que puede hacer una buena copa, pero de ahí a llegar a instancias finales no sé si la Bueno, esa es la presunción que vos tenés. Igual yo creo que ganar el torneo de apertura sería un negocio redondo para Olimpia. No, por supuesto. Ahí sí yo creo que tiene muchas posibilidades de volver a ganar. Claro. Pero en Copa yo creo que la competitividad es otra y hay otros equipos que por diferentes factores están por encima de cualquier equipo del fútbol paraguayo. No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Puede caer mal, pueden decirme el hincha de Olimpia te agarró el virus de Benicio y todo lo demás, pero es lo que yo creo. Pero ¿por qué nosotros vamos a, digamos, construir nuestra postura, nuestra opinión sobre hechos determinados como las contrataciones de Olimpia en este caso, en base a lo que pueda pensar la gente? Nosotros tenemos que asumir una postura en base a lo que pensamos nosotros, en base a nuestro conocimiento, en base a nuestra experiencia y lo poco o mucho que conocemos de este menester llamado fútbol. Y esa es la realidad. Lo que vos decís, yo también coincido. Yo ahí me pongo en la misma vereda donde vos te encontrás en el sentido de llegar a instancia decisiva de Copa Libertadores. ¿Por qué? Por la alta competitividad, primero, de los equipos brasileños y argentinos. Y en segundo lugar, porque ¿cuántos equipos tenés brasileños? 7, 8. ¿Cuántos equipos argentinos? 5, 6. O sea, hay calidad y cantidad. Y otro detalle, Benicio. Sí. Estos equipos brasileños, los que no te llegan a semifinales de Copa y todo lo demás, se refuerzan. Sí. Pero los que llegan a la final, te ganan la final o la pierden, ambos finalistas brasileños, se siguen reforzando. Sí. O sea, no es que ellos dicen, nosotros somos campeones de América, hasta aquí nomás. Este equipo nosotros vamos a mantener, somos el Botafogo, por ejemplo. Nosotros vamos a mantener. No, ellos ya están pensando en seguir reforzando su plantel. Lo perdió Almada, lo perdió ahora a Gatito como arquero suplente. Oscar no jugaba casi nunca, o jugaba muy poco. Pero ellos siguen pensando en reforzarse. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué te da a pensar de que nosotros, con un Cerro Porteño, en un equipo de construcción, que se va a construir con un técnico nuevo, con futbolistas que van a llegar ahora, ¿qué te da a pensar de que podés entrar a pelearle a equipos que ya están sobre ruedas? Y lo mismo Olimpia, que se puede reforzar muy bien, pero estamos todavía distantes de esos equipos que sabemos, brasileños y argentinos, Boca, River, que siempre se van tratando de ir mejorando. Yo eso nomás digo. Ahora, yo creo que la gran prueba y que va a estar lindo va a ser en la apertura. Sí. A Libertad lo veo un escalón abajo otra vez. Y Libertad, a eso iba. Justo, por ejemplo, si nosotros estamos y pintamos un poco el paisaje de las realidades y de fundamentalmente, primordialmente, esencialmente, las bajadas de línea de estos clubes. Libertad ya dijo, ya basta ya, tira manteca al techo, nada de traer tipo Benedetto, tipo extranjero que le cuesta 60, 70 mil dólares mensuales. Esta no es la cosa, Libertad, con otra política. Otra política, y vamos a utilizar nuestra cantera que tenemos a montones y vamos a repatriar todo lo que prestamos por ahí, por los otros clubes. Como el caso de Alcaraz, Adrián, por citar uno nomás. Mal no le fue. ¿Verdad? Y mal no le fue. Bueno, entonces, pero ¿eso qué significa? Que tiene que acomodarse con lo que tiene. Mal no le fue. ¿Es cierto? ¿Y lo que vendió? Casi los 20, ¿a eso te referís? Sumarle las dos cosas. Porque Libertad ha armado un plantel de muchos nombres, de mucha jerarquía. Alejandro Silva, Willy, Merlini, Tascuara, Roque, lo mantuvo a Piris, que es un jugador de mucha experiencia, Luis Cardoso, que es de mucha experiencia, Martín Silva. Podemos seguir sumando. De lujo. Cristian Rivero. Pero ¿qué pasó? Después Libertad entró en una política de decir, bueno, hasta acá. Vamos a mantener estos jugadores experimentados, de mucho nombre y jerarquía que tenemos, pero vamos a darle la oportunidad a los jóvenes. Libertad le dio la oportunidad a los jóvenes, igual fue campeón. Porque no hay que olvidarse que si bien Libertad en este torneo de clausura tuvo un rendimiento muy malo en resultados, fue campeón de la apertura.
Y fue campeón de la Copa Paraguay. Llevó 2 títulos. Llevó 2 títulos de 3. Claro. Después vamos a entrar a hablar y te va a decir, y la Libertadores y la Sudamericana. Yo saco eso porque no estamos preparados nosotros para pelear una Copa Libertadores y tampoco una Copa Sudamericana. Sumado a lo que te estoy diciendo, lo vendió a Enzo González, lo vendió a Enciso, lo vendió a Diego Gómez. Orilló los 18 millones de dólares. Entonces vos me decís, esta política de libertad, de austeridad, sí, austeridad, pero mal no le va. Por lo menos gana un campeonato por año. El año pasado ganó todo. Claro. Ganó todo lo que tuvo adelante. Y no, es más, no se pudo jugar la Supercopa. Y sí, porque ya no tenía rival. Sigue cosechando lo que sembró. Claro. Esa es la realidad. Pero hay una cuestión en el caso de Libertad. ¿Qué pasó con Libertad esta temporada? Que ganó la apertura nomás. Estamos mezclando, estamos hablando de Olimpia y estamos metiendo Libertad. Estamos haciendo un paisaje nomás todo. Bueno, y ya termino con esto. Terminar y vamos a la pausa. Hay un detalle, no me vayan a apurar, Tano. Parece el que está sentado ahí. No vayan a apurar. Y anda a la pausa entonces. No, porque cuando hablamos de Olimpia, vos te vas por otro lado, parece que no querés hablar de Olimpia, te incomoda parece hablar de Olimpia. Pero no te vas a escapar porque vamos a armar el equipo de Olimpia ahora. Yo te voy a decir una cosa. Es como si le escuchara que no se fue de vacaciones, que está presente en este programa en el último día del año, Luis Enrique. No está presente. No está acá. Y bueno, pero estamos entre 3. Y Tano, la manera que habla Tano, hermano. Estamos los 2 de siempre y uno que suele venir. Viste, eso fue un golpe bajo. Eso no tenés por qué. Estamos lo mismo de siempre. Y justo hoy. Salvo uno. Hoy iba a ir a pedir audiencia y iba a pedir aumento, hermano. Ojalá tenga aumento de trabajo porque ya... Gracias por venir a este último programa del año, Benicio. A la vuelta de Robert, explico lo del tema. Dale, pausa, ya venimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros, si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Muchas veces el plan A no funciona como queremos o nos quedamos sin plan B. Por eso Buenovan creó el plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Buenovan, el banco de todos los paraguayos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell con nuevos modelos únicos. No te quedes sin el tuyo. Disponible solo en Shell. Citron detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citron, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Muy bien, 11:53. Aquí tengo los números de Benedetto. 8 juegos en Querétaro. Ningún gol. ¿Escuchaste, Benicio? 8 partidos, ni un gol. Primer semestre. 13 partidos, con Boca, un gol. Esto antes de viajar a México. Se inicia en Arsenal de Sarandí. Va a Defensa y Justicia,
Gimnasia y Esgrima Jujuy, a Tijuana, al América, viene a Boca, ahí sale campeón de América, va a Francia, al Olympique de Marsella, va a España para jugar en el Elche, el equipo del gran Cayetano Rey, vuelve a Boca, se dice que generalmente los retornos no son buenos, y de Boca va a México. 479 partidos, 166 goles y 48 asistencias. Es decir, si sumamos los goles con las asistencias, en sus 479 partidos tuvo incidencia o influencia directa en más de 200 goles. ¿Verdad? Para ir un poquito a la media ese de un gol o una asistencia cada 2 partidos. Eso está bien, pero está dentro de los parámetros. No es el goleador el que se cae por la pelota y te mete, pero es un delantero con gol. Bueno, pero ¿cuál es su presente? El último tiempo en Boca, un gol. Sí. Y en Querétaro ni ninguno. Te jodas. 13 partidos más 8 son 21 partidos, hizo un gol. Sí. Ese es el presente de él ahora. Y bueno, y eso lo tendrá que cambiar Olimpia, Palermo. ¿Sí? Bueno, lo que quería decir es esto. Yo no estoy de acuerdo y que creo que el premio para el campeón de la apertura es un premio exagerado. Tiene que cambiarse eso. ¿Premio de la apertura exagerado? ¿En qué sentido? Y vos fíjate lo que pasó este 2024. ¿Qué equipo ganó? Libertad, campeón de la apertura. Sí. Después del recreo, se paseó por la campiña paraguaya, se quedó en un lugar, ató ahí entre 2 árboles así, la hamaca paraguaya, hizo la siesta y no volvió nunca más del recreo. Desapareció en acción en la etapa del segundo semestre del año. Igual en el 2025, ¿cuál es el problema? Ya avanza directamente a fase de grupo de Copa Libertadores. Ya a mitad del 2024, para junio, ya aseguró 3.300.000 dólares, que es lo que significa estar en fase de grupo de Copa. Y sí, hacerla más rápido, salió campeón. Muchas vueltas. ¿Qué es lo que querés decir? Es demasiado generoso, tengo que dibujarle, pico. ¿Qué es lo que es generoso? El premio. Hacela fácil. ¿Y qué es el premio? ¿Campeón de la apertura? ¿Y clasificación a Copa? Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué club dijiste que salió campeón de la apertura este año? ¿Viste cómo sos vos? Vos querés llevar así la piedrita blanca y me llevas. ¿Qué dijiste? Y yo te quiero hacer eso y vos no respondes. Libertad. Bueno, ¿sabés, Nico? ¿Para qué salió de recreo en el segundo semestre del año porque el premio de la apertura es mucho ya darle a un equipo que clasifique a fase de grupo de Copa Libertadores de América. Salió campeón de la Copa Paraguay. Pero no te quedes con este año, porque parece que vos tenés lapsos mentales. El año pasado, ¿cómo terminó la historia? Sí, no ofensa nada. No, que tengas lapsos mentales. Yo tengo lapsos mentales. Yo hay veces que no me acuerdo nombres. Pero en mi caso, pues ya van así. Y sí, la edad no viene sola. No, es una cuestión de edad. Yo, por ejemplo, hay partidos que ya no me acuerdo de tanto que tengo porque vos tenés mucho libre. El año pasado, ¿quién salió campeón de la apertura? Libertad. Sí. ¿Quién salió campeón de clausura? Libertad. ¿Quién salió campeón de la Copa Paraguay? Libertad. Sí. Entonces no te vaya a guiar porque en este campeonato Libertad tuvo un mal segundo semestre. Tenemos que eliminar el premio del torneo de apertura. No es así. Qué fácil que hacer. Porque este año Libertad fue campeón de la apertura, Olimpia fue de clausura. ¿Te molesta que Libertad no haya peleado el campeonato y te molesta que Cerro haya sido un desastre? ¿Vos querés eliminar el premio de la apertura? No es por eso. No se trata de Libertad, ni de Cerro, ni de Olimpia, ni Guaraní, ni ningún otro equipo. Se trata de que la reglamentación vigente de la APF concede un premio muy grande para el ganador de la apertura. ¿Hace cuánto que hace?
Y no sé, no importa eso. No, claro que está importa. Bien, pero no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque vos justamente le pusiste de ejemplo a Libertad. Libertad salió campeón de la Apertura y en el segundo semestre, que estoy podrido de tu frase, salió de recreo y no volvió más. Le pusiste de ejemplo a Libertad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pones de ejemplo a Libertad porque ese es el punto del cual vos querés hablar. Y claro. Claro, entonces yo te digo, ¿hace cuánto que es así? No, pero Jotita, Y ahora porque Libertad no peleó el Clausura, salió de vacaciones, vos querés cambiar el sistema de campeonato y el premio. No, veo que es demasiado generoso. No puede ser, para evitar justamente que un equipo como Libertad, con tantas buenas figuras, buen plantel, ¿verdad?, no sea protagonista del campeonato segundo semestre. ¿Por qué? Porque no está exigido para nada, ya está en Copa. ¿Cuál es el propósito de lo que Hace 10 años que es eso, Benicio. Hace 10 años que pasa lo mismo y vos ahora te das cuenta y vos ahora querés cambiar porque Libertad fue un desastre en el segundo semestre. ¿Qué le pusiste tu mate, vos? Locura será. Yo no puedo. ¿Vos hablando en serio? Yo no sé por qué me hacen venir un día así. Yo iba a pasar tranquilo, en familia. Yo lo iba a pasar armónico. tranquilo. Y vengo a ponerme nervioso acá al santo botón. Sí que sos creativo, ¿eh? Qué locura. Sí que cualquier cosa vos se te ocurre así de repente y tirás sin filtro. Estás sin filtro. Pero pues, escúchame, vos le querés sacar el premio al campeón de la Apertura. Pero, por ejemplo, suponte. ¿Qué le pasó a Cerro en la Apertura? ¿Qué le pasó a Cerro en la Apertura? Pero tropezó en la penúltima fecha. No salió campeón. No salió. Vale, igual salió de recreo. Sí. No ¿Cómo salió. que no? No volvió nunca a clase. ¿Y entonces? En el caso de Cerro Porteño en el segundo, no. No, es que nunca volvió del recreo. Sí. Cerro Porteño. Sí. No. En el segundo semestre del año, el 2024, Cerro Porteño se borró de la lista. Y bueno, pero no ganó la Apertura, o sea, no tenía motivo para fallar. Bueno, pero, o para salir de recreo en el segundo semestre. No. Y salió, así como salieron 11 equipos más. ¿Y? Y 2 campeones más podemos tener. ¿Quiere decir que todos los demás salen de recreo? Yo creo de que hay que exhaustivamente analizar el reglamento. ¿Y cuál es tu conclusión? Por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, una liguilla al final, para que estén siempre exigidos, que no de antemano, a mitad de año, ya están haciendo la siesta porque ya aseguraron su ¿Y la presencia liguilla en al Copa. final cuándo? ¿A fin de año? Claro. ¿Y cómo queda esa Apertura? ¿Queda vacante? Sin título. No, con título. ¿Y entonces? Puede ser campeón, pero no darle ya el derecho de fase de grupo. A eso voy. Ese fue el premio. ¿Para qué juegan los equipos? Participan en la Apertura y en el Clausura. Ser campeón e ir a la Copa y asegurar los $3.300.000. Sí. Ese es el objetivo. Sí. Bueno, muy bien. Eso concede, ese premio generoso concede al campeón de la Apertura la reglamentación. Y yo digo que hay que atacar la reglamentación y cambiarlo para que no vayan más de recreo equipos que pueden ser protagonistas. ¿Por qué? Porque esta temporada tenemos el ejemplo, segundo semestre. Libertad dijo, yo no estoy en la Copa Libertadores, ¿qué? No me voy a exigir. Pero el año pasado no, a eso no voy. El año pasado no ocurrió eso. Ocurrió, y vos querés cambiar un reglamento porque pasó este año. Ocurrió ahora y Cerro Porteño que no existe, entonces Olimpia se cortó solo. Y un Guaraní que podía pelearle tuvo 14, 15 empates. Tampoco dijiste Nacional, eso y tampoco planteaste eso. Nacional, 2 de mayo. Tampoco planteaste eso. ¿Qué? Cuando Cerro Porteño hace 4 campeonatos que viene siendo subcampeón. Ahora rompió la racha y terminó de mitad de tabla. Pero ¿no te volviste loco cuando salió campeón Libertad, Apertura, Olimpia, después Olimpia, Libertad, Libertad, Olimpia? No, Jotita, por el amor de Dios, te voy a decir, no me vayan a poner nervioso, yo no estoy 12-8. Vos ya me pusiste nervioso a mí. No, 12-8. Tiene mente ahí menos mal mi... En este momento, 31 de diciembre del 2024, siendo 12 y 3 minutos. 12 y 3 minutos en el programa Deporte Total Radio 1 de marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación. Se me ocurrió y digo, este reglamento es muy generoso. No se va a cambiar el reglamento porque a vos no te gusta. Porque no es lo que vos estás diciendo, vos te guías por un solo campeonato. Entonces, si todos los clubes del fútbol paraguayo se tienen que guiar por lo que vos sentís de que los equipos se van de recreo en el segundo semestre, para mí no se van de recreo, para mí son incapaces. Entonces, el año pasado nadie se fue de recreo.
Libertad ganó de punta a punta y fue campeón de la apertura y no ocurrió lo que vos estás diciendo en la clausura. No se puede hacer 5 llamadas, ¿no? No, que sí, pero además la gente podemos hablar con un presidente y quiero que le plantees a ver qué te dice. La gente está tranquila, preparando el chanchito, el pavo. Yo creo que vas a terminar por la pared. ¿Te animaría a plantearle eso a un presidente no sé quién me dice para del fútbol paraguayo? Pero no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Disculpame nada. No me dejar mal equipo Olimpia. Yo quería armar el equipo Olimpia y no me dejaron. Te metiste cualquier cosa. Estamos haciendo una ensalada de fruta, pero total, como preparando el clericó de vuelta. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Nos ordenamos. Él ya tomó el clericó antes de venir para no, y varios vasos. Tenía algo más, ¿eh? Así no, Gotira. Tenía algo más. A la vuelta armamos el equipo Olimpia para el 2025. Auer Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Auer Marete, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Decidí calidad. Exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Hipoclos VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. ¿Estás listo para elevar tus momentos de sabor estas fiestas? Upisa te trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, perfectos para picadas, a sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos como están. Abrí, serví, sorprende. No te quedes con las ganas. Encontralo ya en tu supermercado favorito y lleva a tu mesa el auténtico sabor de los cortes ahumados. Upisa, calidad desde su origen. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Bueno, 12 con 6 minutos. Vamos a armar el equipo de Olimpia. Lo que faltaría, lo que me extraña es que se está retrasando un poco lo de Javier Domínguez. Pensé que iba a ser de lo primero que iba a arreglar, pero bueno, el presidente dijo que le sigue interesando y que está ahí con la intención de traerlo a Javier Domínguez. Porque ya no está el acompañante de, bueno, sigue estando Franco, así que no se va a modificar mucho. Bueno, armemos el equipo de Olimpia. Olveira en el largo. Sí o sí. Venga quien venga. Olveira y 10 más el equipo de Olimpia. Sí. ¿Verdad, Benicio? Y Zavala. Armen ustedes, hermano. ¿Cómo que armen ustedes? Yo no. Y vamos a armar, estamos entre vamos a armar todo. No, yo no voy a armar. ¿Por qué? Se reveló. No voy a armar. ¿Por qué? Ustedes hablan refuerzo, que esto. ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está se levantó el cepo? ¿Son realmente estos los jugadores que van a...? Todavía no firman, no, yo no sé nada, yo no. Se levantó ya FIFA, anunció FIFA. No, FIFA no. Entonces. No, pero el presidente anunció que ya pagaron y que están esperando que llegue la notificación. Vamos a esperar que llegue la notificación. No sé por qué este muchacho se apresura demasiado. ¿Qué es lo que va a esperar la notificación? ¿Qué eso es escribano ahora vos? No sé. ¿Vos no crees lo que dice el presidente de Olimpia? No, es que no crea. Yo digo, a usted le consta que ya está firma, ya está todo. A mí me consta uno. Bueno, FIFA dijo, Olimpia puede reforzar, Olimpia puede transferir. ¿Dijo FIFA? No, vamos a esperar lo que dice FIFA. Porque no sé por qué el apuro de hacer el equipo de Olimpia. No sé. ¿Vos viste cuando firmó Gastón Jiménez? No. O sea, entonces no crees. ¿Viste cuando firmó Gatito? Pero Olimpia no tiene, Cerro no tiene problema de sanción de FIFA. Ah, pero tiene que firmar, pues. ¿Vos viste la firma? Entonces no crees.
¿O solamente con Olimpia nomás es Cerro la incredulidad? Cerro ya publicó por lo menos. Sí, bueno, ¿por qué publica? Porque ya es real. Es otra realidad. Lo de Gastón Jiménez publicó antes de firmar. Es otro escenario, es otra realidad institucionalmente hablando. Olimpia con respecto a Cerro Porteño. No tiene nada que ver la realidad. Acá es una cuestión de que vos creas, le crees a uno y no le crees al otro. Eso nomás es el tema. No es. Hay diferencias, amigo. ¿Cuál es la diferencia si vos no ves cuando firma? Pero firma es lo importante. Cerro tiene sanción de FIFA. ¿Y qué tiene que ver eso? No, pero contéstame nada. No lo tiene, y sabemos todo que no tiene. Y bueno, y entonces puede anunciar lo que quiera oficialmente. Olimpia no puede hacerlo, porque no está sancionado. Así de sencillo. Guaraní estaba contratando y tenía una sanción también. Ya se va por otro lado, ya se va por otro lado. Vos nomás podés mezclar. A vos nomás podés buscar ejemplo de otro lado. No hay peor ciego. ¿No vas a hablar del equipo Olimpia? Yo no voy a hacer. ¿No vas a armar el equipo Olimpia? Cuando FIFA dice, señores, y Olimpia ya está firmado, ahí sí voy a hacer el equipo Olimpia. Para cuando vos vengas, si es que volvés, el torneo ya va a estar prácticamente comenzando. Es con muchos compañeros. Y no sabemos, vos venís, después te vas otra vez, después desapareces, así anda. Un día sí, 3 días no. Y vos muy bohemio. Nunca leíste en las redes sociales el único equipo intacto, nunca. A veces sí, a veces no. Como está por ahí tu música, enseguida vamos a escuchar. El único equipo intacto es este. El Bohemio Martínez. Bueno, Olveira en el arco. Sí. Olmedo, lateral derecho. Los dos zagueros centrales va a cambiar. Ahí yo creo que si Beto está bien le puede pelar a Olmedo. O sea, vamos a irnos por nombre directamente. Sí, por lo que está. Por nombre. Robert Rojas y López. Sí, Lisandro. Los centrales. Y por izquierda Zavala. Inamovible. En el medio Vareiro, Franco, Richard y a Redes lo va a tener que tirar por otro costado porque no. Si no, no va a tener lugar Vareiro. Y yo no les quiero quitar a Redes de derecha. Y yo tampoco lo quiero quitar, pero entre Redes por izquierda y Vareiro por izquierda, me parece que es mejor tirarlo a Redes por izquierda. Si es que queremos hacerlo jugar a todos los refuerzos. Enseguida me responde, hay dos clases, vienen dos más clase A ahí. Y bueno. ¿En dónde? Olimpia acá. Me responden los olimpistas también. Hay olimpistas respetuosos, mano. ¿Dos más clase A? Sí. Y que por una cuestión del tema de FIFA no va a anunciar todavía. Dos más clase A. Bueno. A esta altura del año. Pues en la otra vereda también me dijeron 2 bombas. 2 bombas, pero estamos en un punto donde creemos todo y no creemos nada. ¿Verdad? Sí. Porque en Cerro están esperando 2 bombas. Supuestamente. Y uno sería Oscar. Y hay otro. Bueno, está en el equipo Olimpia. Estamos en el equipo Olimpia. Vos te mezclaste Cerro. No. Vos me metiste. Los extremos. Antonio Vareiro y Redes. Para vos. Derecha e izquierda. Claro, pensando en los nuevos, ¿verdad? Yo no tengo que decir nada, yo no voy a hacer. Pensando en los nuevos. ¿Viste cómo ya te querés meter No, yo te escuché nomás vos. Yo me retiro. Si tomamos como referencia cómo terminó el campeonato, debería ser Prato y Benedetto. Ahora, vamos a ver cómo le va a Derlis González, por ejemplo, a la pretemporada. Yo voy a ser un poco más cauto. Yo lo voy a dejar a Redes por derecha. Sí. Lo voy a mantener a Eric López por izquierda o Hugo Fernández. Y juego con Prato y Benedetto. Puede ser también. Creo que el demonio se tiene que ganar un lugar. Llega un equipo campeón que está bien armado. El demonio terminó el año jugando, pero recuperándose de esa lesión, siendo hombre alternativa en Libertad. Yo lo esperaría un poquitito al demonio Vareiro. Sí. Y no tocaría a un hombre que ha sido gran figura en este Olimpia campeón, que es Redes, por derecha. Yo intento armar un equipo con los refuerzos. Con los refuerzos, sí. A mí no me gusta ni Redes ni Vareiro por izquierda. Por eso yo dije, Olimpia se está cargando mucho a la derecha y le falta en la izquierda.
Y más porque no cerró con Tobías Morini, Oche. Y Cota que quisieron traerlo también a Tito Villalba. ¿Verdad? Estamos hablando 3 extremos de oficio por derecha. Para mí ahí la gran solución que puede tener Palermo es, si Derlis está bien, lo tirás a Derlis por izquierda. Y juega con Prato y Benedetto. Sí. Por nombre pesa mucho. Porque va a ser Rede. No, si lo trae Benedetto es para que arranque jugando. No, lógico. Después vamos a ver su rendimiento y igual, a mí me encanta Hugo Benítez. O sea, para mí ahí Olimpia no va a sufrir si Benedetto tarda en acomodarse. ¿Y los volantes de marca? No, Richard Ortiz con Franco. Y en la última buena etapa de Vareiro en Libertad y con Garnero, él varios partidos llegó a jugar como un segundo punta. ¿Quién? Vareiro. Demonio y Tito también. Sí. Llegaron a jugar como un segundo punta. O sea, Está el 9. Sí, tampoco hay que descartar esa posibilidad. Incluso jugaron juntos Tito con Vareiro en varios partidos, así que también... Y Palermo lo hizo con Prato y Derlis. En su momento también en algunos partidos, antes de que aparezca Hugo Benítez. Sí. Entonces ahí puede ser el Derlis González, puede ser el Demonio Vareiro y el punta, ¿verdad? Sí, por ahí puede estar. ¿Y qué más te dice Benicio? Es que va a tener le estoy respondiendo, estoy esperando, hermano, no me vayan a apurar que la tecnología no es para mí. Va a tener al 9 de Boca y al 9 de River, que jugó la final de la Copa Libertadores. Los dos hicieron gol en la final. ¿Quién fue? Prato. Los dos hicieron gol en la final. Prato le hace el gol a Boca en la Bombonera cuando Boca se pone 2-1 y mueve la pelota arriba y le hace el 2-2 Prato. Pero eso es un dato estadístico, de lo que van a venir, lo que yo quiero saber, no esa estadística. No, claro, pero no me quiere decir, estoy tratando de sacar, no esperando un ratito. ¿Qué te pasa? ¿Vos crees que este es por decreto presidencial? Claro, y tenés que apurarle, pues. Simpático. Para poder aportar algo, por lo menos. Bueno, ya sé que la plata ya está. Bueno, ¿te quedás vos, Benicio, y con este equipo de Olimpia con los refuerzos? Yo dije, no me voy a meter en el equipo de Olimpia. No me voy a meter hasta que sea oficial. Bueno. Talla. O sea, ¿cuándo vamos a hablar del equipo? ¿Allá por el 30 de enero? No hace falta. Paga, la planilla de Supercopa. Paga, levanta el cepo, el jueves, el viernes, hace su anuncio oficial FIFA y ahí ya son... Y ahí la parafernalia, se le presenta a fulanito. Por ejemplo, ¿qué pasó con Javier Domínguez? Pregunto nomás. ¿Y todavía no arregló? Bueno. Pero acabo de preguntar eso. Sí, ya sé, pero te digo nomás, en ese caso, por ejemplo. Y usted olímpicamente le olvidaron a Javier Domínguez. ¿Por qué? Porque no está. Pues vos acabas de decir, no voy a hablar de lo que no están, y vos querés que yo lo incluya a Javier Domínguez cuando todavía no arregló. ¿Y los otros ya arreglaron todo? Claro. ¿Están todos arreglados? Bueno. ¿Están todos contratados? Muy bien. ¿Vos nomás no querés creer? No. Hasta que FIFA nos diga, señores, ya pueden comprar, no hay problema. ¿Y de qué te sirve que la FIFA diga, sí, podés contratar, y Olimpia no le hizo firmar? Y resulta, resulta que la FIFA se mete un tema más ahí antes de que... No, ya no puede, ya no hay tiempo. Voy a llamar a la secretaría. ¿Qué hora en Zurich? Llamamos a la secretaría de FIFA para la tranquilidad de Benicio. No, ni la FIFA trabaja hoy, con eso te digo todo. Las 4... Lo único que trabajamos somos nosotros. Ni la FIFA no trabaja. ¿Está cerrado ya? Pero en Suiza son, te digo, las 16 y 18 minutos. ¿Cómo que 16? Sí. ¿De hora de diferencia no? 4 horas. 16 dije, no dije 14. 16, 4 horas. Sí. ¿Y por qué mirar tu reloj? ¿Vos tenés la hora de Suiza también ahí? No, porque su reloj es suizo y él cree que le marca la hora de Suiza. Gracias, Cotita. Mejor vamos a una pausa, ¿sí? Quiero hablar con un presidente para que Benicio le plantee esa locura que dijo hoy. Vamos a ver si se mantiene. Vamos a ver su espalda ancha. Pausa, ya venimos. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo, calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más
más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso, ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 km 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.coop.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Muy bien, 12:19 y está con nosotros un presidente. Campeón de todo lo que se jugó el año pasado. Campeón de la Apertura 2024, campeón de la Copa Paraguay. Está con nosotros el presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Di Torre. Presidente, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo y con todos tus compañeros. Igualmente, felices fiestas, doctor. ¿Cómo ha pasado la Navidad? Gracias, muy bien, todo bien, en familia, tranquilo y bien, trabajando y esperando un año realmente venturoso y con grandes logros. Sí, un año próspero que seguramente para usted que se asemeje a lo que fue el año pasado, ¿verdad? Sí, pero este año tampoco no fue del todo mal, ¿verdad? No, si bien es cierto, en el segundo semestre aflojamos un poquito, sobre todo en el torneo clausura, también pudimos conseguir la Copa Paraguay, o sea que de los 3 torneos que se jugaron ganamos 2. O sea que no pudimos repetirlo del 2023, pero creo que tampoco fue un mal año. Al final se quedan con 2 de 3 títulos en el año, doctor. 2 de 3 y la posibilidad y el hecho de tener una final todavía fuerte. Sí, de arranque nada más de temporal el próximo año, esa es la realidad. Lo que pasa es que nos malacostumbraron el año pasado, entonces dejó esa sensación de que este segundo semestre fue absolutamente todo fracaso, pero al final se terminó quedando con la Copa Paraguay también. Sí, por eso te digo, en el balance final, de vuelta, zafamos al final, ¿verdad? Pero realmente no estábamos satisfechos con lo que se venía haciendo en el segundo semestre. Uh-huh. ¿Y cuál es la conclusión de este segundo semestre, doctor? Sí, hay muchos factores, ¿verdad? Yo creo que hay muchos factores que algo que no se puede medir, pero que es real, es un poquito el relajamiento de los jugadores, ¿verdad? De venir ganando todos los campeonatos. Era como que de repente se aflojó un poquito la marcha. Tuvimos también el contratiempo de no poder jugar en nuestro estadio todo ese semestre, porque estaba en construcción y también teníamos el tema de que teníamos que ir a practicar en otro lado, teníamos que jugar, de repente hicimos local en cancha de Sol de América, en cancha allá en Camino Cebal, en Carapeguá, o sea, fue todo un problema eso. Y también el hecho de que nosotros teníamos la concentración del equipo ahí mismo en la sede del club, que tampoco se pudo utilizar, teníamos que ir a diferentes hoteles, un fin de semana uno, otro fin de semana otro. No quiero que suene a una excusa, ¿verdad? Pero son pequeños puntos que conversando con los jugadores también fueron sumándose como para que de repente pase un poquito la Guardia de Libertad, y lógicamente los otros equipos también hicieron bien sus cosas y era la oportunidad que tenían también de salir campeones y buscar su ingreso a alguna de las copas. Y para el 2025, doctor, ¿cuál será la política, cuál es la idea, cuál es el proyecto para el próximo año? Estamos haciendo un proyecto de bajar el promedio de edad del equipo. Uh-huh. De hecho, ya lo hemos logrado con este plantel nuevo que tenemos. Estamos subiendo muchos chicos jóvenes. Hay que tener un poco de paciencia con ellos, ¿verdad? Porque indudablemente a algunos le va a llevar más tiempo que a otros. Unos se adaptan rápido, otros no tanto.
necesitan más tiempo. Pero la idea es ir afianzando con chicos jóvenes de la cantera, ir subiendo gente de la formativa que ya están en gran mayoría del plantel. Estaban ahora practicando alrededor de 25, 23 jugadores, estaban realmente 25 jugadores practicando, de los cuales en ese plantel hay 17 de la formativa. Presidente. La idea es esa, ¿verdad? Ir mechando con gente también de un poco más de experiencia, que ya tienen más rodaje en primera, y bueno, ir sacando, buscando el equilibrio que nunca es fácil de encontrar, ¿verdad? Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Hola Jotita, ¿cómo te va? Bien, presidente, le deseo un exitoso y feliz 2025, ¿sí? Para vos también, para vos y toda tu familia. Gracias, igualmente, presidente. Mal no le ha ido a Libertad con esta política de mixtura entre chicos jóvenes y jugadores de experiencia. Yo lo decía recién. Muchos dicen, bueno, Libertad se quedó en el segundo semestre, no tuvo una buena temporada, pero ganaron 2 de 3 campeonatos. El año pasado arrasaron. Y con esta política de darle oportunidad a los jóvenes, Libertad ya lo vendió a Enzo González, lo vendió a Diego Gómez, lo vendió a Julio Enciso. Creo yo que lo tienen vendible a Morínigo, a Lescano, a este chico Fretes que apareció también en esta temporada. Y sin embargo, Libertad por lo menos se queda con un campeonato por año. O sea, esta política mal no le está yendo a Libertad, deportivamente hablando, y ni hablar económicamente. Y sí, sobre todo, si vemos con es totalmente correcto lo que vos decís, ¿verdad? Tu apreciación, porque es la que nosotros estamos buscando. Pero si vos analizás un poquito más ampliamente, vos fíjate qué es lo que consigue el club al hacer las transferencias de esos jugadores a las ligas más importantes del mundo. ¿Qué fue lo que consiguió? Consiguió lo que nosotros siempre habíamos pensado y buscado, ¿verdad? La apertura del mercado paraguayo directamente al mercado europeo, ¿verdad? Que no tengan que nuestros jugadores ir primero a la Argentina, a Brasil, o a México, o a Colombia, y de ahí dar el salto a Europa. Entonces hoy en día los ojeadores europeos están mirando, ¿qué están mirando? Están mirando nuestro campeonato. Sí. Así se fue Diego León ahora. Porque están viendo que sus productos que producimos acá en Paraguay, en chicos jóvenes, son productos que les sirven a ellos. Y vos te das cuenta, si vos haces un análisis, que hoy Europa está, las ligas europeas, los clubes más poderosos del mundo, ¿verdad? Están invirtiendo mucho en jugadores muy jóvenes. Sí. Así se fue Diego León. Están buscando jugadores jóvenes y empieza a dar resultados. ¿Por qué? Porque vos tenés jugadores, ahí tenés jugadores de este chico de Cerro. León. No es solamente para Libertad, ¿verdad? O sea, un mercado. Categórico. Presidente, la última de mi parte. ¿El cuerpo técnico de Patito va a tener algún injerto? ¿Alguien más va a venir a acompañarlo? ¿Él queda como cabeza de cuerpo técnico? ¿Cómo queda? Sí, él queda como cabeza de cuerpo técnico. El profesor César Córdoba, que era preparador arquero, va a ser su ayudante. Y trajimos un preparador arquero de la Argentina para colaborar con el plantel de primera. ¿Con eso ya queda completo el cuerpo técnico ahora, doctor? Sí, completo. ¿Y el tema de la licencia de Patito puede llegar a ser una complicación o eso está en vías de solución? No, ya está todo arreglado, no hay problema. Sin problema va a poder dirigir la Copa. Sí, claro, lógico. Presidente Rubén Di Torre, un gusto saludarte y próspero 2025 en el orden personal, familiar y también al frente del Club Libertad. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo te va? Un placer charlar contigo. Bueno, aquí fue motivo de levantar polvareda, sí, bien digo, polvareda, repetir 3 veces como castigo. Zapateale, Benicio. Zapateale. Decirle directamente no le dé vuelta al presidente. ¿Por qué? Porque dije que es muy generoso el campeonato apertura como sistema. Es decir, equipos que ganan la apertura y ya a mitad de año, primer semestre, pueden participar en fase de grupo de Copa Libertadores. Y eso
obliga a los clubes a un relajo. Relajo, exactamente. Eso es correcto, estoy desactualizado, estoy equivocado. ¿No es mejor una liguilla final entre los principales protagonistas del campeonato a final de año para que nadie, digamos, tenga ese privilegio de asegurar un lugar en Copa hasta fin de año? Esto es analizable y se puede ver, ¿verdad? El problema que nosotros tenemos es nuestro sistema de campeonato, que lo estamos viendo en la APF. Jugamos demasiados partidos. Sí. Y entonces agregar más partidos con liguilla es entonces más complicado, porque hoy en día estamos súper saturados y encima si sumamos el año donde tenemos eliminatoria como ahora, ¿verdad? Después hay campeonatos sub-20, hay sub-17 y están llegando jugadores nuestros. Es realmente un problema para los equipos. Pero sí, todo es estudiable, y de hecho lo estamos haciendo a ver para el año que viene, no este 2025, pero a lo mejor para el 2026. El 2026 tenemos algunos cambios en el sistema de campeonato. Sí. Ah, qué bueno. Hay una idea inicial de que uno de los torneos vuelva a tener liguilla, doctor, para bajar la cantidad, ¿verdad? Así mismo, esa es una de las posibilidades que más digamos, potable que estamos viendo. O sea que mi idea no es tan descabellada a fin de cuentas, ¿no? Por eso es analizable, doctor. Sí, claro que sí. No, está mezclando, está llevando agua a tu molino. No tiene nada que ver este tema con sacarle el premio a la apertura. Porque el campeón de la apertura igual va a ir ya a Copa Libertadores de América. No. Acá el premio no se saca, el sistema no va a cambiar. El objetivo es bajar la cantidad de partidos en la temporada. No vaya a querer acomodarte otra vez con el presidente de Libertad. Doctor, ¿usted qué piensa de la posibilidad de aumentar equipos en primera división? Sí, también se vio eso. El problema es que si nosotros aumentamos los equipos en participar en primera división, automáticamente la torta que reparte la ATF a los clubes, que apenas le alcanza a los clubes más chicos, será inferior. Los más grandes no alcanza a veces ni para pagar un mes de lo que cuesta mantener el club. Sí. Lo que pasa es que automáticamente al aumentar los clubes, tenemos que repartir esa torta en más pedazos. También ya es un problema. Por supuesto. Hay que gestionar esa diferencia económica para que eso pueda ser de alguna manera llevadero. Anda a conseguir los votos de los muchachos ahí cuando hay que votar, a ver quién vota a favor y quién vota en contra. Claro. Lo primero que hay que hacer es que conseguir $3 millones más para poder repartir con esos dos equipos nuevos. Si en el hipotético caso que sean 14. Eso no existe porque la cuota es fija y es inamovible. Sí, y tenemos todavía un par de años de contrato con la televisión. Por eso no es tan fácil. Porque uno mira ahí, sí, vamos a agregar los equipos más, ¿qué problema hay? Listo, hacemos un campeonato único, más largo, de 3 ruedas, qué sé yo, hacemos con liguillas, pero ya la torta tenemos que repartirla entre más mensuales y de por sí ya la porción es pequeña, yo te digo, lo que la ATF, porque la ATF y a mí me consta eso, divide directamente entre todos los equipos en partes iguales. A mí, doctor, a mí particularmente me encanta el torneo con liguilla, ¿verdad? Pero ahí de vuelta tropezamos con los equipos de mitad de tabla para abajo con el tema de promedio, porque se reduce la cantidad de partidos, el tema de promedio pasará a ser también otro inconveniente, ¿verdad? También es otro de los problemas en la hora de votación, ¿verdad? Todo lo que se ven afectados. O sea que cada uno busca y se rebusca, que es la palabra, a ver qué ventaja puede sacar. Eso es normal. Sí. Pero eso hace que sea muy complejo llegar a un acuerdo, ¿verdad? En donde nos guste a todos, que es prácticamente imposible. Ahora, pero el aspecto económico juega un papel fundamental en todo esto para cambiar el sistema de reglamento de campeonato, doctor. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque se parte de una realidad. Más equipo o con liguilla. Si es más equipo, la torta es más chica todavía. Y si es con liguilla, también esos partidos valor agregado
implican gastos para seguir manteniendo el plantel, para competir, etcétera, etcétera. Totalmente. Y aparte, después tenemos otro problema cuando si vos disminuís la cantidad de partidos, sí, ¿verdad? Nuestro contrato con la televisación ya no es el mismo, porque nosotros le estamos vendiendo hoy en día una X cantidad de partidos a la televisión. Claro. Si disminuimos la cantidad de partidos, la oferta que nosotros le estamos dando es menor. Claro. Es cierto, hay que mirar. Entonces ahí se genera otro problema. Sí. Porque yo estuve hace no sé cuánto tiempo estamos discutiendo eso. Y viendo y buscándole la arista posible, cómo hacer y eso. No es que estamos quietos con el mismo, decimos, no, este campeonato vamos a seguir nomás así. No, estamos viendo, estamos tratando con nosotros estos problemas de ustedes, nosotros lo vemos también y lo sufrimos en nuestro equipo. Es totalmente real lo que dice Autor, porque hay que ver de todas las partes, de todos los ángulos. Claro, porque fíjate, yo puedo salir a favor de mi club, que sería lógico, me dicen, vos sos miembro, vos sos presidente del club, es lógico, vas a defender tu club, es lógico. Pero cuando yo estoy en la APS, no en la divisional donde hay delegados de cada equipo, sino en el comité ejecutivo donde somos puestos por elección, ahí defendemos al fútbol paraguayo. Yo no puedo hacer una maniobra que le beneficie a mi club y le perjudique al otro. Yo tengo que ver todas las aristas, y esa es la posición que tiene de repente nuestro presidente o tenemos nosotros cuando analizamos todos estos puntos, porque es muy complejo. Yo muevo un poquito la vara a la derecha y el de la izquierda se ve perjudicado y protesta. Me voy más hacia la izquierda y pasa lo contrario, y hay que buscar un punto de equilibrio donde muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo no es lo mejor, no es lo más perfecto, pero quizá es lo más posible en este momento. De hecho estamos buscando siempre alternativas. Qué bueno, ojalá que se pueda llegar realmente a hacer un gran proyecto, porque lo que todos queremos es que el campeonato sea más competitivo y sobre todo tener más gente, más público en los escenarios. 3 últimas cortitas, doctor, para no robarle más tiempo. Todo el día nos preguntan, ¿Libertad va a contratar? ¿Libertad va a buscar algo para el próximo año o se queda con lo que tiene, doctor? De momento nos quedamos con lo que tenemos y vamos a ver qué es lo que hay. Una vez que esté armado todo el esquema, veremos. La idea es darle la oportunidad a nuestra gente y ver qué es lo que... Y si vemos que de repente estamos flojos en algo, en algún punto, entonces ahí veremos el mercado a ver qué hay y ver si también conviene traer algún refuerzo. ¿Qué va a pasar? Nunca cerrada la posibilidad, porque mientras el mercado de pase esté abierto, podemos hacerlo. Entiendo. ¿Qué va a pasar con Merlini y con Alex Silva? Y estamos negociando. Ellos tienen que volver el día 6, tienen un permiso especial. Como no iban a ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, le dimos un permiso especial hasta el 6 de enero, que se presenten para no jorobarle el fin de año, porque de balde iban a estar entrenando acá si no van a jugar. Y ya le hicimos algunas propuestas, ya hemos conversado algo para ver si negociamos algo, su decisión. La idea es hacer una decisión de común acuerdo, como para que ellos queden liberados y también puedan jugar en otros equipos. O si no, van a tener que cumplir su contrato, pero si el cuerpo técnico no lo va a tener en cuenta, son jugadores que van a estar un año parados. Van a cobrar su salario, sí. Es mucho tiempo. Vamos a respetar los contratos, pero no sé hasta qué punto le conviene. Por supuesto, por supuesto. Han tenido en sus filas un jugador ejemplo, realmente, un muchacho muy humilde, que ha sido un gran profesional, ha vestido casi por 11 temporadas la camiseta de Libertad. Antonio Vareiro se nota una persona muy agradecida con Libertad. No sé si tuvo la chance de ver su video de despedida, doctor. Sí, he visto, claro que sí. Sí, Antonio, nosotros habíamos propuesto continuar, ¿verdad? Un año más, pero con una disminución de la parte salarial, porque realmente, ¿para qué voy a prometer algo que no voy a poder cumplir? Esa es la realidad, así, somos muy claros y muy francos al hablar de eso. Y
él prefirió, como tenía la potestad de ser libre, o sea, quedaba libre, él dijo que podía conseguir algo mejor y bueno, y está en su total derecho de hacerlo, lograr lo que hizo. Ahora sí, la última, las obras, el nuevo estadio La Huerta, ¿qué expectativa tienen de que generalmente cuando tenemos estadios nuevos en nuestro fútbol, doctor, siempre hay un arranque, ¿no?, de los hinchas? ¿Qué cantidad de hinchas ustedes esperan con el nuevo estadio de La Huerta? Y ojalá se prendan los muchachos y realmente vayan, porque el estadio realmente va a ser muy bonito, muy adecuado a toda la reglamentación de la Conmebol. Vamos a poder jugar los partidos internacionales ahí, era lo que quedamos incesante en nuestra hinchada, ¿verdad? De que juguemos los partidos de Copa ahí. Bueno, ahora por fin podemos conseguir eso. Fue un trabajo muy complejo, sí, hasta ahora no hemos terminado todavía, estamos en los detalles finales, pero ya estamos en la parte final. Hemos también remodelado y refaccionado totalmente la residencia de los jugadores ahí, ha sido totalmente nueva, de manera que estén acorde a las comodidades que hoy en día se utilizan. Y bueno, estamos ahí llegando al final de la jornada. Fue un semestre muy complejo entre el equipo, las obras, realmente fue muy desgastante. Qué bueno, realmente está quedando muy pero muy bonito. Doctor, le deseamos mucha salud y que pueda tener un 2025 próspero. Por la gentileza, por la amabilidad suya para con nosotros, muchísimas gracias, como siempre. No, cuando quieran, muchachos, el agradecido soy yo, porque ustedes han acompañado siempre al club en todas las noticias, han sabido comprender cuando de repente me llamaban y yo no les podía responder. Y bueno, esperamos seguir trabajando todos juntos y deseándole un gran año 2025, venturoso y lleno de logros deportivos, familiares, y que todo, y de salud sobre todo, ¿verdad? Que todo vaya bien, y ese es nuestro deseo. Abrazo grande, doctor. Otro para ustedes. Muchas gracias. El presidente de Libertad con nosotros. Pausa con Robert y ya seguimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas. Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82411-109 Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera
Comercial en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Buenos días, mis amigos de Paraguay. Un gran saludo para mi amigo Luis Enrique Pérez, para Profe Benicio, para Jotita y para El Tano. Directamente acá de Praia Brava. Decime no, cuando no, otra cosa. Un gran saludo a todos los grandes olimpistas. Un beso. Directamente de Floripa, Praia Brava. Los 3 campeones del mundo, Argentina, Brasil y Olimpia. Los 3 campeones del mundo, Argentina, Brasil y Olimpia. Yo estoy 12-8. Sí, como siempre. Vos ahí no te vas a alegrar, venirse porque está Dudú. Abrazo grande para el querido Dudú, ahí con su puesto, con la camiseta de Olimpia, con la bandera de Olimpia también. Vive también una bandera de Ferrari. Y un abrazo grande para el doctor Enrique Capelo, que también está en Praia Brava. Ah, sí. ¿Y vos para qué playa vas? Y acá, Playa Celeste, Cazapán, mano. Playa Celeste de Cazapán. ¿Y a quién le vas a ir a vivir ahí? No, tranquilo, eso no se pregunta. No se responde. Alguno caerá. Bueno, saludos, grandes saludos. Habla al doctor Capelo. Doctor Capelo, que disfrute, que disfrute. Aquí fue motivo de levantar polvareda, sí, bien digo, polvareda. Pa, eso tanto, ¿verdad? Pa, eso es idea tuya, era... No, yo no tengo nada, yo te ayudé, no. Parece un DJ. No se entendió bien. Idea tuya, Jotita, hermano. Yo no tengo nada que ver. Aquí fue motivo de levantar polvareda, sí, bien digo, polvareda. Vos te metiste ahí, Jotita. Te ayudé. Qué bárbaro. Para evitar el zapateo. Espalda ancha. Demasiado tarde. No le dijiste al doctor y todo es lo que pensaba. Le dije. No le dijiste nada, todo. No, después dijo doctor y toda esta cosa. ¿Viste? Sí, claro. ¿Te quisiste acomodar? No, por favor. Él está de acuerdo, se va a cambiar. ¿Qué va a estar de acuerdo? Se va a cambiar. No se va a cambiar. Premio para el campeón de la apertura, va a ir a la Copa Libertadores, no. Innegociable eso. Innegociable. ¿No está bien? Bueno, hablemos de Cerro. ¿Vamos a hablar de Cerro ahora? Sí, yo creí que era toda franja el programa, hermano. A ver, ¿qué hora es? Sí, una menos cuarto. El presidente de Olimpia. Bueno. ¿El presidente de quién estuvo hablando recién? Una menos cuarto, sí, vamos. ¿Me va a quejar porque es blanco y negro también? No, tranquilo. Ayer empezamos Olimpias. El extra Olimpia, ahora Olimpia. Arrancamos Olimpia. Vamos a cambiar el disco, hermano. Aquí fue motivo de levantar polvareda. Bueno. Voy a matar, te bendice. Increíble. Suerte que el último día. Suerte que el último día. Y menos mal, eso es lo que yo digo. Bueno, hablemos de Cerro. ¿Qué hay por Cerro? Inicio. ¿Por qué me preguntás a mí? Y te pregunto y vos... No, porque me querés poner como un estigma la camiseta de Cerro. Y no, ¿cómo que un estigma va a ser? ¿Un estigma de eso? Claro que sí. Pero vos sabés lo que pasa en Cerro Porteño, hermano. Ya sabés, Nico. ¿Qué pasa? Ya sabés. Está lo de Velázquez. Sí. Ya está. Ya está lo de Gustavo Velázquez. Falta lo del argentino. Hoy termina su contrato con Lanús. Mañana en teoría va a ser anunciado el zaguero central. Y se sigue esperando Luciati. El gran sueño de Oscar. El sueño de Oscar. Y otro más, dicen. Otro más. No sé si es humo, expresión de deseo, porque hay una diferencia entre humo y expresión de deseo. ¿Verdad? Así, por ejemplo, voy a meter Olimpia. Dijeron humo, imposible, los alarios. Pero fue chequeado los alarios. Preguntaron por Alario. Sí. Ahora va
A Estudiantes. Sí. Contrato de 2 años. Claudio Aquino va a Chile. Sí, Colo-Colo. A Chile. Y acá no lo pudieron traer. No. No se fue a Brasil. No se fue a Boca. Ojo que Colo-Colo va a tirar la casa por la ventana. Está haciendo Sí, pero muy sigue buena siendo contratación. fútbol chileno. Llamarle cangrejo, pero si paga bien. Ah, bueno, pero no todo siempre es dinero. ¿Y qué te parece? ¿Qué es lo que es? Gran 7. Impresionante. Hola, Ernie, ¿cómo te va? Se cortó. Y sí, después de escuchar eso. Sí, la cosa que dice. Se fue a buscar al cajero probablemente, Ernesto. Vamos a aprovechar, hacemos otra pausa, ¿sí? Porque después tenemos algo especial hoy en el cierre del último programa del año. De los cimientos al techo, Hierro Par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, Hierro Par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar, llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos postsolares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008, un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente. Puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985-363544. Solimar Turismo. No te pierdas la Feria de Automóviles Usados en Automap del lunes 16 al sábado 21 de diciembre, con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes y en dólares, con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López, número 2112, Casi Chaco Boreal, de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y el sábado de 7:30 a 12 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Bien, 12:51. Mientras intentamos recuperar la comunicación con Ernesto, Cerro también lo suyo, sigue buscando el delantero y el mediapunta. El mediapunta. A mí me decían ayer de que Cerro está preparando 2 bombas. Dos bombas. Sin dar nombre. Sin dar nombre. Es que tiene que dar golpe de mercado Cerro. No hay otra. Supuestamente. Esto me huele muy a... Y Morales descartado luego, ya por el buen desempeño en los últimos partidos. No, Morales no se mueve de Toluca. Morales no se mueve de Toluca. Está haciendo una buena pretemporada. Y está a la vuelta de la esquina de la reanudación del campeonato mexicano, ¿verdad? Ernie, ¿cómo te va? Hola, Tano. Bien, buenas tardes. Saludos para vos, allí para todos los muchachos, la gran audiencia de 1 de marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Ernesto, ¿es cierto de que Cerro estaría preparando o estaría esperando 2 bombas de mercado? ¿O eso es humo? ¿Humo? Por eso ayer decía, y le comentaba a ustedes si lo de Gustavo Velázquez podría llegar a ser y Guillermo Benítez una bomba. No. Porque son los 2 jugadores que ya están prácticamente y que solamente faltan el anuncio oficial. Pero bomba deportivamente hablando, sí lo de Velázquez, que hoy es jugador de selección y atraviesa su mejor momento. Pero bomba en cuanto a nombres, de nombres, y yo creo que no. ¿Vos no crees entonces eso, Ernesto? ¿No tenés como información? Yo no tengo dicha información, Tano. Pero soy sincero. Yo creo que la bomba que prepara esta competencia que yo tengo como información es la de Oscar Romero. Sí. Pero ya presentó una propuesta al jugador. Pero hablan de una segunda, que debería ser, no sé si puede ser otro punta, puede ser un 9, no sé.
Porque en otra posición no está buscando Cerro, ¿verdad? No, ahora mismo van por el volante ofensivo y el centro delantero. El priori sería extranjero. Sí, por lo menos son las prioridades, ¿verdad? Sí. ¿Y ese 9 quién podría ser? Se habla de Jonathan Torres, pero yo no sé si es un jugador para decir que es bomba. Obviamente, con todo el respeto que se merece el jugador, pero no sé si sería la gran bomba que estamos hablando. No lo veo. Y aparte de eso, traer más extranjeros, sumando a lo de Torres, no sé la verdad, no. Y puede llegar a ser una complicación otra vez el tema, ¿verdad? Sí. Pero en este momento, con la presencia de Gatito, el argentino en la defensa puede ser uno, y después adelante nomás tendrían los extranjeros. Sí, tiene lugar, a ver. Está lo de Chico Acosta. ¿Cómo? Chico Acosta arriba. Sí. Y si juega Pachi. Pachi, sí. Y tiene lugar para uno más. Y está lo del central extranjero, por supuesto. Sí, no, ya le conté a él. Solamente uno en el fondo, después todo adelante. Y hay que ver, pero yo tengo lo de Oscar Romero, que para mí sería la gran bomba. Sí, hoy en estamos día, de acuerdo. Hoy con lo que ya están. Sí. O con lo que sería Luciati, Pachi, Da Costa. Sí. Y tenés lugar para uno más otra vez. Hay lugar para uno. Sí, porque el lateral izquierdo está nacionalizado paraguayo. Sí, Guillermo Benítez. Sí, él ya tiene documento paraguayo. Así que no va a tener inconveniente de no ocupar plaza en ese lugar del campo de juego. Y hay que ver, hay que ver. Y supuestamente, y vos leíste también o escuchaste de que Cerro anunciaría hoy a la medianoche. Eso ya forma parte de la fábula nomás, Ernesto. Perdón, no tengo pie bien. Si vos también escuchaste o leíste de eso de que supuestamente hoy a la medianoche Cerro podría anunciar. Sí, por eso yo mencionaba lo de Gustavo Velázquez y Guillermo Benítez de Sano, que son los que ya de palabra llegaron a un acuerdo. Por eso yo les mencionaba si a ustedes les sorprendería estas dos oficializaciones, por decirlo de alguna manera, de Gustavo Velázquez y Guillermo Benítez, que ya llegaron a un acuerdo con Cerro Porteño. Sí. Lo ideal sería Oscar Romero, por supuesto, pero hay que ver qué decide el jugador, que ya hoy tiene esa propuesta que le hizo llegar Cerro Porteño a Oscar Romero. Y sí, totalmente. Y Cerro tiene como prioridad entonces el 9, ¿verdad? El 9 y el volante ofensivo. El 9 y el volante ofensivo, sí, que hoy son las dos posiciones que está buscando Cerro Porteño, para decir que ya se concretó los pedidos de Diego Martínez, porque estamos hablando de jugadores que no sé si solicitó directamente Diego Martínez, pero que sí son posiciones que pidió el entrenador argentino, Tano. Y bueno, así está Cerro en la actualidad. No hay entonces nada nuevo. El 9 es lo que todavía no se está filtrando, Ernesto, ¿eh? Sí, y era Cócaro, era el jugador que pidió Diego Martínez, pero eso ya hay que tachar, porque está para arreglar con el Atlas en el fútbol mexicano. Entonces, un hombre y la opción 1 que pidió, por supuesto, Diego Martínez, que ya no se va a poder dar porque está para ir al fútbol mexicano. Sí, entonces tendrá que activar algún que otro plan distinto, diferente, Cerro, para traer su 9. Sí, llegó a consultar en Cerro Puerto Tina Varilla. Hay que ver también qué decide su equipo del Mazatlán. Y después está lo de Jonathan Torres, que reitero es el nombre también que se especula que podría llegar a Cerro Porteño, que estuvo jugando últimamente en el equipo de Lanús. ¿De quién se trata? Jonathan Torres. Ajá. Ah, el punta de Lanús. Sí. Y hay que ver.
Y bueno, entonces no hay mucho por Cerro en este último día del año. Sí, porque hay que recordar que Cerro ya, o en este caso el plantel está liberado. Ellos se presentan el día jueves, pasado el mediodía, cerca de las 13:30 aproximadamente, estarán partiendo ya rumbo al este del país para instalarse en el CIDE y ya encarar lo que va a ser la pretemporada más fuerte. Reitero, lo ideal para Diego Martínez es que ya en un 70-75% esté el plantel completo, ya con los refuerzos, y esperando un anuncio. Yo estoy seguro, Tano, que vamos a tener anuncio a la medianoche, pero hay que ver de quién se trata. Yo creo que Guillermo Benítez y Gustavo Velázquez sí o sí, y hay que ver por allí si se suma uno más, que podría llegar a hacer la gran sorpresa y la gran bomba de Cerro Porteño. Y sí, definitivamente. Quería preguntarte sobre Iturbe. ¿Qué sabe de Iturbe? Él había pasado por cirugía, ¿verdad? Sí, él ya está activando de manera normal. Él está totalmente metido ya dentro del plantel. Es opción para el profesor Diego Martínez. Así que me parece que Iturbe también ya va a ser una opción importante que va a tener para el arranque de la apertura Diego Martínez. De los que terminaron el año en Cerro, el campeonato, todos van a empezar sanos la pretemporada. Sí, todos sanos. A excepción, lógicamente, de Luisito Vargas, que se volvió a lesionar, tuvo de vuelta esa lesión grave en la rodilla, Tano. Después sí, el plantel completo de los jugadores que, por supuesto, van a seguir en Cerro Porteño, que terminaron este año, todos están a disposición de Diego Martínez. Lo que sí, Tano, si se llega a dar la llegada de otro central más, yo no descarto por aquí la posibilidad de uno de los centrales juveniles, y sumo, por supuesto, porque todavía consiguieron juveniles a Ronaldo de Jesús, a Luca Quintana y también a Rodrigo del Valle, que retornó después de estar pedido a préstamo a Sol América. Yo no descarto que uno de ellos, o inclusive dos, sean de vuelta cedidos a préstamo. Hay varios equipos interesados en Ronaldo de Jesús, por ejemplo, que consultaron, y va a estar sujeto, me parece, a qué llega a pasar con la llegada o no de un central más en Cerro. Sí, hay que ver realmente. Y falta definir también lo de Bruno, ¿verdad? Sí, lo de Bruno, que está, me parece, por el camino a solucionarse, y la continuidad de vuelta de Bruno como jugador de Cerro Porteño. Depende de Boca, que yo veo muy difícil que lo llegue a utilizar, pero me parece que algunos números faltan para cerrarse y también confirmar la continuidad de Bruno Valdés. Acá me suma el amigo Aníbal Canales, saludo para Aníbal. Pachi Carrizo ya inició, por supuesto, los trámites para tener la nacionalidad paraguaya, Tano. Todavía no está eso en un 100%, pero me dicen a mí de que, y me lo recuerda Aníbal, de que ya se está trabajando también en eso, y es un punto importante. Y que Pachi Carrizo también, si llega a conseguir todos los documentos, ya no ocupará cupo de extranjero, Tano. Claro, no necesariamente en el inicio, pero dentro del año lo puede terminar consiguiendo. Justamente me consultaban también por Olveira, y Olveira también dentro de este año va a estar cumpliendo con los requisitos para ya no ocupar plaza de extranjero dentro de Olimpia, y el caso de Pachi dentro de Cerro. Bueno, quedamos por acá entonces, Ernie. Sí, pasa, Tano, ya que estamos tocando este tema del cupo extranjero, no es que cumplís los 3 años o los años que uno debe recibir en el país y ya automáticamente eso se genera, Tano, no tiene un protocolo que seguir, porque Claudio Aquino, por ejemplo, tuvo ese inconveniente. Claudio, si no me recuerdo, estuvo más de 3 años, casi 4 inclusive, residiendo en el país, pero esos documentos no llegó a tener en un 100%, y son algunos protocolos que se deben cumplir, y por esa razón a veces tarda un poquito, pero reitero, lo del Pachi está por buen camino y va a ser un punto importante también que va a tener para lo que va a ser este tema del cupo extranjero, Tano. Seguro que sí. Quedamos por acá, Ernie. Correcto, Tano. Un abrazo para todos ustedes, que pasen un muy buen feliz año nuevo con toda la familia. Como siempre, el gusto de estar siendo partícipe, como siempre, de Deporte Total, desde la poderosa media cadena de comunicación, Tano. Igualmente, Ernie, un abrazo. Abrazo. Muy bien, 3 segundos. ¿Va a armar el equipo de Cerro? ¿O no vas a armar tampoco el equipo de Cerro, Ernie? Claro, no, pero no es otro escenario, otra realidad tiene Cerro, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y porque no tiene cepo. Qué notable. Dale, Robert, ya venimos.
Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushu Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. 13:06 minutos. En 10 minutos aproximadamente vamos a estar compartiendo con los oyentes, porque en la recta final del programa vamos a estar compartiendo una nota realmente espectacular que tuvimos con un señor jugador, como fue el caso de Cristian Riveros. Tanto los diferentes equipos del fútbol paraguayo, fuera, en el exterior, y ni hablar con la camiseta de la selección paraguaya. Eso en la parte final del programa. El equipo de Cerro, estoy haciendo en la mente muchos cambios desde atrás, arrancando. Estoy contando 4 de 5 jugadores nuevos. No, es un detalle menor. Gatito en el arco, sí, no hay ninguna duda. Alan Benítez, Velázquez, Luciati y Báez por izquierda. Hago lo mismo que hice en Olimpia, estoy sumando los nombres nuevos. Después veremos cómo llega uno, cómo llega el otro, cómo entrena. Yo voy directamente a los refuerzos. Báez, Benítez. Benítez. Guillermo Benítez, lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, y acá vamos a encontrar un problema. Pírida Motacom. Para mí, hoy Fariña. Para mí. Voy a armar yo y después vamos ordenándonos. Hoy por nombre, por nombre. Después no me quieran putear. Iturbe. ¿Qué está? ¿No está en la tribuna? Iturbe. Pachi Carrizo. Cecilio Domínguez. Y Da Costa.
Ese para mí es el equipo hoy de Cerro por nombres. Después están las interrogantes con Cecilio, con Iturbe. A Benicio no le gusta. Yo voy directamente por nombre. No está Guayo, no está León. Eso ya es porque están en el sudamericano. Claro, van a dar su 20. Arranque, claro. Claro, no van a estar de arranque con el equipo de Cerro. Yo voy con Gatito, Alan Benítez. Y yo de arranque iría con Rodrigo Melgarejo y Luciati y Guillermo Benítez. Arrancaría en el medio con Morel y Piri Damota. Y después los tres ofensivos que mencionaste. Ya que no va a estar Aguayo, Iturbe, Pachi, Cecilio y Da Costa. ¿Y vos, Benicio? ¿Va a armar o va a esperar que firmen todo para No, armar por el ahí equipo? está. Por ahí también. No hay para elegir demasiado. Pará, yo me olvidé de Gastón Jiménez. Yo también me olvidé de Gastón Jiménez. Piri Damota con Gastón Jiménez. Sí. No cambió nada. Y Eso ya han olvidado. Yo lo tengo que... Empezado otra vez a ser agresivo. ¿Viste? Piri Damota con Gastón mi medio. O sea, si yo juego con Gastón y con Iturbe, voy a jugar con 2 jugadores menos. Así mismo, vos lo dijiste. Así sos. Así es. No, ahí lejos. Sí, yo me olvidé de Gastón Jiménez, lo tengo que colocar ahí en lugar de Fariña. Y Fariña lo puedo adelantar un poquito más, incluso, a ver si uno de esos de tridente ofensivo no funciona. Y si le pusiste ahí a Iturbe, claro que no va a poner por la derecha. Pero él no es por fuera. Sí, no. claro, ese fue el tema. Él puede ser un organizador tranquilamente, puede ser un doble 6. Iturbe no funciona y Villagra está convocado a la selección. Aguayo. Sí. Gabriel. Jara también volvió a Cerro. Que hizo buena temporada nacional. Va a ser una buena Ojo con ese alternativa. chico que juega muy bien. Va a ser una buena alternativa. Nosotros armamos 2 volantes, no sabemos cómo va a jugar Martínez. Martínez podría jugar con 3. Y si quiere poner 3, ahí ya cambia la situación. Por eso. Juega con 3, juega con 2. Ahí puede haber espacio para Jara, puede haber espacio para Fariña. Hay que ver lo que le impresiona Sale al un técnico. megapunta. Hay que ver el diseño táctico que quiere utilizar. ¿Cómo juega él? 4-3-2. A veces juega con 4-3-3, a veces juega con 4-2-3-1. En algún momento de partido jugó 4-4-2. Pero lo más importante para mí son 2 cosas. Primero, ver y diseñar su dispositivo táctico en base a la materia prima que posee. Punto 1. Y punto 2, en esta pretemporada, en las prácticas, la impresión que le brinda todos y cada uno de los jugadores que dispone dentro del plantel, ¿verdad? Yo creo que tiene variables para armar el sistema que quiere. Sí, tiene variables. El tema nomás es, ¿hay capacidad? Y eso él lo tiene que hacer. Claro. Tiene nombre, hay que ver si lo puede recuperar todos esos jugadores que no funcionaron en el semestre. Pero esa es la cuestión, hablar en serio. Si vos me decís, y a él le puso a Piri Damota, ¿con quién? Con Gastón. Con Gastón. Un Gastón diferente, exuberante, rompe los ojos. Y resulta que fundamentalmente juega con 3 volantes, 2 extremos y un punta. Y los 2 extremos, Iturbe por derecha, se olvidó de todo y es otro Iturbe. Hubo una metamorfosis, un cambio sustancial. Bueno, mejoró de la azotea, ¿verdad? Y una gran producción. Y se recuperó de su lesión Cecilio a gran nivel, Cecilio, que es un genio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces sí son aportes importantes, pero para lo que mostró nomás, Iturbe es pura cháchara. No. Es Iturbe y punto. Fue Iturbe antes. Pero en este momento no hay un extremo por derecha en Cerro. No hay. Aguayo no va a estar los primeros tiempos porque está en la selección. Claro, esa es una realidad. Y por eso te digo. Salvo que lo coloca Derlis Rodríguez ahí. Y puede ser Derlis Rodríguez o bien
que en algunos casos ya ha jugado también, lo pones a Alan Núñez o a Cabañas como lateral derecho y lo adelantaba a Alan Benítez. Sí. Que creo yo es la opción más alejada de la realidad, ¿verdad? Claro. Puede ser. De jugar con variables, por supuesto que tiene, pero el volumen del equipo finalmente, ¿cuál va a ser el volumen del equipo? Eso depende de Diego Martínez. Y de los jugadores. Eso depende de Diego Martínez, sí, pero si tu jugador no te está respondiendo, vos tenés como obligación, como entrenador, cambiar, buscarle una solución. Y si no te funcionan dos piezas, cambiar tu sistema y con tu cambio de sistema encontrarle una solución sacándolo a esos dos jugadores y poniendo a dos que con un sistema diferente te puedan funcionar. Sí, ese fue el tema. El tema es que hay entrenadores que su sistema no le funciona porque no tienen los jugadores y cambian de jugadores pero no de sistema. Y el problema sigue siendo el mismo, de funcionamiento. Como hay entrenadores que saben que su sistema no le está funcionando, te cambia de sistema y a veces con los mismos hombres o bien cambios de hombres le termina funcionando. O sea, eso ya depende mucho del entrenador. Yo tranquilamente puedo hacer una línea de 3, puedo tener 2 carrileros, puedes jugar con puedo tener 2 volantes centrales, puedo tener 2 flotadores y puedo tener 9. Vamos a suponer Pires Amota con Gastón, 2 flotadores, Pachi con Cecilio y el 9. Y ya que no tenés el extremo por derecha, tenés tu carrilero. Tu carrilero. Que te cubre la raya y el costado. Ya, eso ya forma parte del trabajo del entrenador. Si es que le falta una pata, tiene que ingeniarse para encontrar. A ver, por ahí a lo mejor Martínez trae la varita mágica y al estilo Alfaro y levanta la producción de sus jugadores. Claro, ¿verdad? Esa es la Podemos esperanza descartar que tampoco eso. Esa es la esperanza que tiene, pero a decir verdad, para que no digan, todo contra Olín. Cerro Porteño a mí también, ¿sabes qué? No me infunde ninguna confianza. No, es que tiene mucho por rearmar y eso lleva tiempo. Claro. Eso lleva tiempo. Habrá que tenerle paciencia al equipo de Cerro. Vamos a ver qué hace Martínez, el entrenador del Ciclón. Bueno, pausa. Vamos a ver si es Martínez el bueno o del otro. Y esperemos no sea lo tuyo. No, así no. Y no sabes si te estoy diciendo para bien o para mal. ¿Viste cómo son? A la defensiva de vuelta. Pausa, a la vuelta ya estamos con los oyentes. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000, Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. ¿Estás listo para elevar tus momentos de sabor estas fiestas? Upisa te trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos como están. Abrí, serví, sorprende. No te quedes con las ganas. Encontralo ya en tu supermercado favorito y lleva a tu mesa el auténtico sabor de los cortes ahumados. Upisa, calidad desde su origen. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pinoleche que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Vehículo Jabal en Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés de 8,9% y múltiples beneficios. Además, por cada crédito que desembolsas, generás cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.gov.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayala,
Lomas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Aquí fue motivo de levantar polvadera. Sí, bien digo, polvadera. No te perdona Wilson, una te vez. quiero mucho, te quiero. Vamos a arrancar con los audios, pero tranquilito, nomás con Benicio, por favor. Última jornada del 2024. Y no, último día que laburan este año. Vamos. Amargado de Caraíbe. Hoy me ha enviado ya guay. Tranquilo, nada. Así no. Y cuidado, Ameliano, su papá. Ameliano, tu papá. Hola, buenas tardes. Hola, 1 de marzo, Deporte Total. Tano. Benedetto, no sé, campeón de América Boca. Boca 2007 fue campeón último. Campeón de América, campeón. Nunca más ganó torneo internacional. Cierto, tenés razón. Y fanático, cuago, tipo, a la Cerro Porteño de bendición de fanático, ahorita y formal, man. Benedetto no es una buena contratación, hija. Oscar Romero, entonces no es también una buena contratación para Cerro, porque estuvo suplente en San Lorenzo, suplente en Botafogo, va a ser 2 partidos lo que jugó. Va a decir, digo, fichaje estrella, está guau. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes, con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Hombre que ha sido gran figura en este Olimpia campeón. Jotita, con tu equipo ya va 6 extranjeros. Buenas tardes, muchachos. Pará, poné pausa. ¿Por qué soy extranjero? No sé. Y le contó a Gastón, le contó a Benítez seguramente. Y le comentó que Benítez tiene nacionalidad paraguaya y que Gastón ya jugó en la selección paraguaya. Sí. Luciati es el argentino. Y sí, pues le sumaste a Apache y a Cota. Él le sumó a los dos como extranjero. No. No suma ni Gastón ni Guillermo Benítez. Buenas tardes, muchachos. Espectacular, como siempre, la programación. Quería felicitarle al profe, a Jotita, al Tano, al pendejo, a Gustavito, a Henry, a toditos los que trabajan ahí. Discúlpenme si me olvido de alguien. Espectacular, como siempre, y Dios quiera que este 2025 que viene sea cargado y con éxito para todos. Y anoten, Guaraní campeón 2025. Gracias, amigos. Hola, buenas tardes, Deporte Total. Ani te pilla por caso de cara ahí, o de liar y nada. Cuidado, presente. Inicio, legalmente, jasoya, o sea, sí, puta, ya de gracia ahí, más ya no van para más loco. No, Jotita, el cuadro de Olimpia nomás ya 6 está en tu equipo, 6 extranjeros. A ver un poco. Olveira, Zavala. Sí, López. Lisandro López. Prato y Benedetto. 5. Hay que sacar a uno ahí. Benicio, Vereda.
Aniere vedera hina kwa enyen polva paiste. ¿Cómo es? Benicio vereda. Aniere vedera hina kwa enyen polva paiste. Sí, bien digo. Ahora todos los materiales que necesites desde el piso hasta el techo podés pagarlos en cuotas con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Delivery al 82-411-109 Ña Virginia. Inicio, ¿cómo anda? Fuerza Cerro de Inicio. Ojalá Romero venga. Yo acá estoy trabajando en Sur Buenos Aires. No pierde el programa de Inicio. Fuerza Cerro de Inicio. Probablemente. Fuerza Benicio. Bueno. Profe, ¿o enjuagas tu ropa o enjuagas? Se quedaban con Qué eso. bárbaro. Se quedaban con eso. Nunca lo positivo, ¿verdad? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente este trío ternura. No pueden quedarse así todo el año ya. Me encanta. Le tiro la bomba que va a anunciar Cerro. O sea, le tiro una pista nomás porque no me permiten tirar nombres. A ver. Es delantero, juega en el fútbol argentino y es de Avellaneda. Así nomás les digo. Que tengan un buen 2025. Y usted que finchan los audios para que no pasara ahí. Así que es fácil de hacer. Se le pustean a su inicio, ese tú ya capenos plata. No, bueno. Y viste, se pasó tu audio, a nadie se le bloquea. Si vamos a bloquear, no sé en qué vamos a terminar. Buenas tardes. Para el profe Benicio, que deje de notarse lo cerrista que es. ¿Y por qué pero el programa no se llama Deporte Cerro Porteño nomás ya? No escuché hablar de Olimpia hoy, será. A la pucha. Al final. A ver, Robert. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, hierro par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, hierro par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Cero coherencia, profe. Me parece que Oscar Romero hizo de decir que es un fichaje de lujo si trae Cerro. Y la última vez que Oscar Romero rindió bien fue en Racing en el 2016. Y le criticaba a Benedetto. La misma cosa son. Hay un poco más de sentido común nomás tenés que tener, profe. Ya te llamas. ¿Qué tal, muchachos? Las dos contrataciones bomba que creo que va a anunciar Cerro. El 9 yo calculo que es el paraguayo Gabriel Ábalos. Y lo de Oscar no creo que se dé, pero yo calculo que es el Tito Villalba. ¿Qué tal, muchachos? Fuerza, profe, no le va a hacer caso a todos limperros puercos. Será los muchachos Ábalos, la delantera reina, Ábalos. ¿Qué
vio esa temática de lo de Luis Enrique Pérez hablar todo de Cerro? ¿Qué vio? Será, no hay otro equipo ni amigo. No sé qué es lo que traman, qué es su finalidad será. Hablamos hoy de Olimpia, después de Libertad y después hablamos de Cerro. Escucho tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Tano, Rostita, profe. Bien. Feliz año 2025. Igualmente. Para este 2025 vamos a comprar el pase del profe para que esté por General Caballero Namaya. Haz el favor. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida, calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar, llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos postsolares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó el subdiseño impactante y tecnología avanzada, el nuevo Peugeot 2008. Viene con motor turbo, 6 airbags, techo panorámico, pantalla 10 y podés llevarlos desde $23,990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la Feria de Automóviles Usados en Automap del lunes 16 al sábado 21 de diciembre con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes y en dólares, con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López, número 2112, casi Chaco Boreal, de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y el sábado de 7:30 a 12 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Ojalá y el pseudo profe cambie su actitud para el 2025. Ahí yo niñe solo errores hoy echan al programa. Tú ya amargado mandar ese. Opa mala años ya olimpito je plague ahí dice ta cuando se campeón cuando disfruta hoy vamos a la cambio oye plague ahí pues ese botón era olvidando y pero la información pe paga la cuenta. Bueno, nos estamos yendo. Quiero saludar a la Uninero y su atleta José Luis, está viendo el programa. Abrazo grande para él, muchas felicidades. Y vamos a irnos con una nota con un tremendo jugador y una excelente persona. Fue un ejemplo siempre dentro y fuera de la cancha, el caso de Cristian Riveros. Felices vacaciones, muchachos. Buen fin de año. Gracias, Tano. Excelente 2025. Y bueno, y nos reencontramos el próximo año. No sé cuándo, pero nos reencontraremos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Cómo dijo el oyente? Con otra actitud. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Sobre todo el caso... andá, Benicio, meditar, reflexionar todo lo que hiciste, todo lo que dijiste en contra de la Olimpia para arrancar limpio el próximo año. ¿Te va a hacer bien eso? O sea que lo que yo dije y asumí como postura referente a la Olimpia es pecado capital, amigo. Y más o menos. Fue un tiroteo limpio. Vení con otra frase para el año que viene. ¿En qué mentí nomás? Díganme en qué mentí. Bueno, ya trae. Vamos a cortar porque si no esto se va a alargar. Sí. Bueno, felicidades para todos los muchachos. Ahí Fabio, Wilson, para Ayrton. Que pasen muy bien. Y nos reencontramos el año que viene. Dios mediante. No hay de otra. Felicidades para todos. Para todos. Nos vamos con la nota con o a Cristian Riveros. Bienvenido a Deporte Total. Te saluda Altano. ¿Cómo estás? Tano, buenas tardes. Un gusto hablar contigo y con tus compañeros. Igualmente, Cristian. Aquí estoy con Jotita, con el profe Benicio. Bueno, contanos un poquito estas primeras horas, estos primeros días después de tu anuncio de retirarte del fútbol. ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo lo estás pasando? Y me imagino que llegó el momento del resumen mental de tu carrera deportiva, Cristian, ¿verdad? Sí, es un momento que tenía que llegar, que muchas veces no queremos que llegue, ¿verdad? Pero tiene que llegar, así que para mí llegó este año, este final de año,
tomé la decisión pero muy tranquilo la verdad de parar en este momento. Realmente recibí muchísimo mensaje. Me disculpo, aprovechándome disculpo que ayer no pude atenderle a nadie, el teléfono, demasiado mensaje que me puso muy contento, muy feliz. En realidad no le pude contestar a todos, no le pude atender a casi nadie porque recibí demasiados mensajes de agradecimiento, de cariño, de aprecio, y eso a uno lo pone contento porque eso da a entender que por el camino hicimos bien las cosas. A mí personalmente me sorprendió, Cristian. Yo te veía en cancha en el 2025. Es más, estaba comentando con los compañeros de que si por ahí de repente podías volver a Nacional, iba a dar una gran mano de vuelta al mediocampo de Nacional, pero bueno, definitivamente eso no va a pasar. ¿Y hace cuánto empezaste a madurar esta idea, Cristian? Y no, uno llega a una cierta edad que ya todo el tiempo está en la mente de uno, ¿verdad? Estamos en una edad donde ya no es raro decir hasta acá llegué, porque es una edad donde no es muy normal llegar, ¿verdad? Y estar activo todavía. Por ahí sí, en algún momento pensé de parar antes. El año pasado, por ejemplo, cuando me pasó lo de la lesión del tendón de Aquiles, por ahí ya pensaba que era alguna clase de señal que el cuerpo me daba y bueno, traté de recuperarme. Me recuperé de la mejor manera, no quise irme tampoco con esa lesión y me recuperé bien, la verdad, bastante bien, gracias al cuidado de los doctores y los oficios del club también, y me sentía bastante bien en realidad, pero quería recuperarme bien, jugar de nuevo algunos partidos y después analizar y tomar la decisión, verdad, que al final fue de parar este fin de año. Cristian, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Jotita, ¿cómo andamos? Bien, Cristian, bueno, la verdad, antes que nada desearte lo mejor. Te conozco de hace bastante tiempo y la verdad que tu profesionalismo, tu don de gente ha sido un ejemplo para los que no estaban dentro de un campo de juego ni un vestuario, sino también para la gente de afuera. Y la verdad, tuviste una campaña y una carrera sencillamente extraordinaria. Antes de hacerte consulta, quería mencionarte eso. Gracias, te agradezco mucho la palabra, Jotita. Yo creo que realmente, así como dije al principio, recibí demasiados mensajes que aprovecho públicamente para pedir disculpas también porque no pude responderle a todos, atenderle a todos, pero realmente me siento más satisfecho por eso que por la carrera que hice, ¿verdad? O sea, realmente la carrera que tuve fue para lo que me dio la capacidad, el cuerpo, el físico, porque me preguntaban también si me quedaba una expectativa o algo por cumplir. Yo creo que cumplí todo lo que pude, todo lo que me dio para cumplir y con eso realmente estoy satisfecho, ¿verdad? Pero así como te decía, me llena más el recibir mensajes de compañeros, excompañeros, entrenadores con los que compartí, hablando más de mi persona, ¿verdad? Eso realmente me llena mucho más que toda la carrera que hice. Totalmente, y lo tenés muy bien merecido, y yo particularmente no te envié ni un mensaje porque no tengo el número tuyo, pero me hubiese gustado hacerlo y lo hago públicamente. Ahora, Cristian, ¿en qué momento te toma este retiro? Físicamente vos te encontrabas bien todavía, te retiraste siendo campeón con Libertad de la Copa Paraguay, en esa final contra Nacional te retiraste con un título, pero físicamente, sacando el tema de la lesión del tendón de Aquiles, ¿tenías todavía combustible para seguir o el físico ya te estaba manifestando ciertas cosas? Y realmente me sentía bastante bien. Hasta mis compañeros ayer un poco en el club también visitándolo, ayer por la tarde me decían, ¿verdad?, que me veían bastante bien y que
algunos se sorprendieron también por la decisión, ¿verdad? Pero yo pienso que si uno nunca quiere dejar, ¿verdad? Quiere que sea esto, que sea eterno, ¿verdad? Pero sabemos que no lo es. Y realmente me sentía, si vos me preguntabas que si podría haber seguido un poco más, yo pienso que sí, ¿verdad? Un semestre por lo menos podría, ¿verdad? Pero también hay muchos factores. El cuerpo obviamente que a esta edad no es lo mismo que hace 10 años atrás. Necesita más cuidado, más descanso. Entonces, algunos dolores que aparecen también ya de vez en cuando. Muchos factores que me hacen analizar la situación del club también, porque el club, yo realmente estoy muy agradecido con el club, porque en Libertad fue donde más tiempo pasé en toda mi carrera. Fueron 6-7 años de mi carrera la pasé ahí. Entonces necesitaba también saber la política que iba a utilizar el club, qué necesitaba de mí, y para mí era dar una mano dejando un espacio, también estaba dispuesto. Entonces fueron muchos factores donde me hicieron decidir en parar, ¿verdad? Obviamente que después uno tiene también deseo, pero yo con la decisión que he tomado me siento bastante tranquilo y no creo que en el correr, digamos, con el correr de los días o del tiempo me arrepiento. La verdad que estoy bastante tranquilo y con lo que decidí, me parece que era el momento correcto. Cristian, ¿y qué sigue? ¿Te gustaría seguir ligado al mundo del fútbol, ahí como entrenador, asistente, gerente deportivo, manager? ¿Qué se viene para Cristian? Sí, hoy por hoy realmente me gusta más la gestión, ¿verdad? Hacer gestiones netamente en lo deportivo, ¿verdad? Entrenador por ahí, hoy te puedo decir que no, pero puedo decir que no todavía, porque al final uno no sabe más adelante si le pica el bichito y uno quiere de vuelta estar en el campo, ¿verdad? Pero hoy por hoy, te cuento, estoy también ya en el club, me ofrecieron de quedarme y estoy ahí yendo seguramente los primeros tiempos aprendiendo cómo funciona todo, no en un cargo fijo, pero aprendiendo cómo funciona todo, el sistema, el circuito que hay entre el primer equipo, el selectivo y cosas así, donde ya me ofrecieron quedarme, así que seguramente vamos a estar por ahí, ¿verdad? Estos primeros tiempos, y después pensar con tranquilidad qué va surgiendo. Cristian Riveros, un gusto saludarte y me levanto también reverente como testimonio, como homenaje a un jugador excepcional, una carrera dilatada, extraordinaria y un ejemplo positivo para esta nueva generación de jugadores, de futbolistas de nuestro país, Cristian. Profe, buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto hablar contigo siempre. Bueno, y vos decides que no te vas a alejar del fútbol, y yo creo que tenés en tu sangre, en tu ADN, en tus pensamientos y sentimientos todo este menester del fútbol, Cristian, porque yo creo que es un poco la razón de tu propia existencia, porque demasiado tiempo, un tiempo prolongado, justamente por esa conducta profesional que siempre mostraste, porque de lo contrario es muy difícil llegar a esta edad como la tuya y estar tan vigente en el campo profesional. Sí, realmente fue un camino largo. Empecé más o menos a los 15 años y bueno, fueron 25, un poco más, un poco menos de años en donde uno tiene una rutina que hacer y es muy difícil alejarse de lo que uno hizo casi toda la vida, ¿verdad? Entonces seguramente voy a estar ligado o muy de cerca del fútbol nuevamente. Como les comenté, ya estoy
ya estoy en el club también, o sea que no me voy a alejar del club, al menos no me voy a alejar. Agradezco públicamente al Club Libertad por darme la oportunidad de seguir ahí, de seguir de cerca en algo que como bien dijiste, profe, me apasiona, es lo que hice toda la vida. Seguramente la rutina no va a ser la misma, pero siempre alrededor del fútbol, y lo que me mueve, lo que me movió toda la vida, y entonces es difícil de soltar, ¿verdad? Entonces estoy feliz de que tú me haya dado la oportunidad de seguir nuevamente ahí de cerca. Seguramente más adelante vamos a ir a aprender también nuevas cosas, ¿verdad? Porque uno por ahí de jugador no sabe muchas cosas de cómo funcionan afuera. El jugador se preocupa solamente por entrenar y estar bien y jugar los partidos. Ahora estoy del otro lado, así que a aprender día a día de cómo funciona todo el circuito de lo que rodea a un equipo de fútbol. Dos cortitas, las últimas de mi parte, Cristian. A nivel de selección, un recuerdo que tenés siempre en la retina porque te emociona, porque fue importante para vos o porque fue una vivencia muy especial, integrando la selección nacional. ¿Qué, por ejemplo, recordás ahora? Yo recuerdo todo, profe. Yo siempre dije que en mi carrera los momentos más marcantes de mi vida fueron en la selección. Para mí fue, con todo el respeto a todas las instituciones por donde pasé, en donde di todo de mí siempre, la selección está un escalón arriba en cosas marcantes, en momentos marcantes en mi carrera, en los buenos momentos y en los malos también, ¿verdad? Porque en los buenos momentos disfrutábamos y cuando había malos momentos aprendíamos a levantarnos de nuevo. Así que la selección para mí fue todo el pico más alto de mi carrera, digamos, en sentirse realizado. Realmente la selección me hizo sentirme realizado como jugador, como profesional, y bueno, me quedo con todos los momentos que viví en la selección, los buenos y los no tan buenos. Y digamos, hablando y prolongando el tema de la selección, ¿cuál es la sensación íntima que tenés en cuanto al futuro, a la suerte que le pueda corresponder en estas clasificatorias y fundamentalmente en esta temporada 2025 que se viene para nuestra selección nacional, de modo a que podamos decir después de bastante tiempo otra vez, ¿sí?, presente en un mundial, Cristian? Y hoy la sensación es, profe, que estamos muy cerca, no hay que pecar de por ahí de decir ya estamos clasificados, pero estamos en ese camino, nos volvimos a meter en ese camino, estamos en el camino correcto, en la tabla estamos también muy bien, así que el equipo se ve muy bien, se ve muy sólido. Entonces yo creo que yo soy muy optimista en de cara a la clasificación para el siguiente mundial, ¿verdad? Entonces no quiero decir que estamos ya clasificados porque los partidos se deben jugar. Venimos de un momento muy prolongado también de que no se conseguían los objetivos, y en ese aspecto quiero reconocer a los más grandes de la selección, porque nunca se tiraron del barco, y mira que ligaron, recibieron palo y más palo cuando las cosas no se daban, y me parece que se merecen el reconocimiento de todo, ¿verdad? De todo lo que estamos afuera, porque seguían viniendo y en algún momento tenía que cambiar la situación, y bueno, hoy están disfrutando y raspando la clasificación, ¿verdad? Realmente se merecen todos los jugadores que ya estuvieron en eliminatorias anteriores, los más grandes, los Gustavo Gómez, los Balbuena, los Juniors, toda esa camada que ya tiene encima un par de eliminatorias y que
que sufrieron porque no se daban las cosas. Yo creo que hoy están disfrutando merecidamente porque nunca se tiraron del barco y realmente merecido que lo reconozcamos. Fuiste el último jugador paraguayo en marcar un gol en una Copa del Mundo, Cristian. Esto sacando obviamente la definición del punto penal contra Japón. Sí, fui el último y espero que cambie pronto, ¿verdad? Que cambie pronto que otro esté en ese lugar porque significaría que ya podemos gritar otro gol en otro mundial, ¿verdad? Así que yo creo que estamos cerca de eso. Como te dije, hay que seguir apoyando porque hoy más que nunca estamos en ese camino y nos sentimos en realidad creo que todos muy cerca de esa clasificación, así que no hay que bajar la guardia, hay que seguir apretando el acelerador hasta conseguirlo. ¿Te faltó algo en tu carrera, Cristian, o no? No, eso es justamente lo que decía, ¿verdad? Todo lo que me dio para hacer, me parece que lo hice, ¿verdad? Hoy yo creo que sería muy, no sé si mal agradecido o egoísta decir que no, me faltó algo, me faltó jugar eso, me faltó porque vos le preguntabas a todos y todos queremos jugar la Champions y ganar la Champions, por ejemplo. Entonces es muy difícil para que eso le alcance a todos. Pero yo creo que estoy muy satisfecho con todo lo que hice. Siempre dije, para eso me dio, porque siempre di todo, entonces nunca me sobró nada. Quiere decir que me dio para esto y realmente estoy muy contento con todo lo que hice en mi carrera. Y esa experiencia de llegar a Inglaterra, el idioma, evidentemente de que era una parada difícil en un fútbol tan competitivo, ¿qué recordás? ¿Qué anécdota del fútbol inglés, Cristian? Para mí es hasta hoy el mejor fútbol del mundo. Realmente mirarlo es un privilegio, es un placer mirar el fútbol inglés. Realmente están 2-3 pasos adelante de las otras ligas. Realmente fue un privilegio estar ahí, más allá de que no me haya ido como hubiese querido, pero la experiencia fue realmente muy linda. Por eso hoy celebro que varios chicos y más jóvenes estén ahí. Me parece que eso realza mucho más al fútbol paraguayo también, porque hay gente de mucha calidad, compatriotas que están yendo para allá y una cosa que no se daba hace mucho, ¿verdad? Que van directamente de nuestra liga. Así que contento porque varios paraguayos están en esa liga o en otras ligas muy competitivas también. Realmente llegamos en una época donde estamos teniendo nuevamente mucha gente afuera. Eso, mirando la lista de convocados en cada partido, hay muchísima gente que está jugando afuera, así que eso también hizo que la selección también tenga gente de calidad y hoy esté levantando el nivel. ¿Hay algo que te quedó en la mente, que te haya sorprendido del fútbol de Inglaterra o no? Todo, realmente ahí llegás y te sorprende todo porque todo es muy profesionalizado, es todo muy, realmente, como te dije, están 2-3 escalones arriba porque invierten muchísimo, entonces no hay mucho secreto tampoco, ¿verdad? Invierten muchísimo dinero en infraestructura, en llevar jugadores de nivel, en trabajo, en profesionales en todas las áreas. Es demasiado profesionalizado, digamos, y actualizado en todas las áreas. Yo te hablo de hace 15 años, 13, 14 años atrás y me imagino lo que será ahora, ¿verdad? Entonces, están en otro nivel, como se dice, están en otro nivel, así que es digno de imitar, difícil de imitar en realidad, pero digno de imitar el trabajo que hace esa gente. Nosotros hemos mejorado mucho, Cristian, con el tema de los campos de juego, pero en ese entonces ¿fue una transición para vos o no?
Sí, yo había ido de la Liga Mexicana también, que los campos son bastante buenos, no iguales en realidad, pero sí, hablando nosotros de nuestro campo acá en nuestro país, sí, obviamente que la diferencia es muy grande, son otros terrenos, otro tipo de césped, la pelota corre mucho más, por eso tienen muchísima dinámica más, no solamente ellos corren a otra dinámica, sino la pelota también corre a otra velocidad. Entonces, como te dije, es un sueño que nosotros en algún momento tengamos algo parecido, por lo menos acá para nuestros chicos. Realmente sería un sueño muy grande, que se puede, ¿verdad? Que se puede hacer en realidad. Es cuestión de invertir, de tratar de empezar a hacer y el fruto se va a ver seguramente, ¿verdad? Porque cuando las cosas se hacen bien se ve el fruto. Hoy se mejoró, así como dijiste, se mejoró muchísimo. Eso también hay que reconocerle a la APS y al presidente Robert. Me parece que tenemos hoy un complejo de los chicos. Yo tengo mi hijo que está en la formativa y soy testigo de todo el trabajo que hacen a partir de que se hizo el complejo del Cardiff. Me parece que los chicos están trabajando de forma diferenciada ahora, porque los clubes por ahí no tenían campos de entrenamiento fijo, no tenían todas las herramientas como para que trabajen bien, entonces eso les va a ayudar muchísimo. Yo creo que en 2-3 años los chicos que trabajan ahí se va a ver el fruto más en la parte física, ¿verdad? Porque tienen gimnasios de primer nivel, profesores controlando ahí, así que el trabajo cuando se empieza realmente da su fruto. Hay que tener paciencia, que no es de un día para otro tampoco, ¿verdad? Hay que esperar, hay que tener el proceso, lleva su tiempo, pero siempre hay que empezar, así que realmente la APF en ese sentido empezó a darle ahí herramientas a toda la formativa de los clubes y eso seguramente en un par de años va a dar su fruto. Y Cristian, mencionaste que gran parte de tu carrera lo hiciste en Libertad. ¿Por qué en Libertad no escuchamos problemas? ¿Por qué en Libertad da la sensación de que nunca hay un cabo suelto? ¿Cómo es Libertad por dentro, Cristian? Realmente es un club donde te inculcan desde arriba, desde la cabeza para abajo a trabajar con humildad más que nada, pero a trabajar con exigencia, sin hacer mucho ruido, en silencio en realidad. Obviamente que como todos saben no hay muchos problemas económicos, entonces eso le da una tranquilidad también al jugador a trabajar tranquilo, a dedicarse solamente a trabajar, a entrenar, a ponerse bien, a estar a disposición del entrenador. Y después se ven los frutos, ¿verdad? Es un lugar para trabajar de mucha tranquilidad, un ambiente siempre bueno. Entonces es la política, ¿verdad? La política que viene de arriba y llega a los jugadores, hasta la formativa, hasta los niños más chiquitos ya tienen esa política, ¿verdad? Los profesores mismos inculcan eso a los chicos y después los grandes en el primer equipo, los que llegan ahí saben que lo único que tienen que hacer es trabajar, ponerse bien, porque tienen todas las comodidades, todo al día y realmente es un lugar donde vos, tu única responsabilidad es rendir, trabajar bien y en eso está, ¿verdad? Por eso se ve también los resultados a la vista, ¿verdad? Que gana mucho a nivel local. Me parece que por eso también es que está siempre así y los jugadores de fuera les parece un lugar interesante para venir, especialmente los extranjeros también y los jugadores del plano local que saben cómo es dentro del club. Cristian, definitivamente estás en la historia grande de nuestro fútbol, eso es categórico. No tengo la lista conmigo, pero estoy seguro que sos el volante, el mediocampista más goleador en la historia del fútbol de nuestro país.
en la lista grande, probablemente está simplemente por detrás de Roque y de Pepe. Después estamos hablando de un volante con mucho gol. Así que simplemente desearte un feliz fin de año, un 2025 próspero, que le vaya muy bien a tu chico en las formativas, que me imagino está en las formativas de Libertad, ¿verdad? Mi hijo está en la formativa de Nacional. Ah, en Nacional. 2 años, sí. En Nacional. Bueno, le deseamos lo mejor a él. Cristian, gracias por el tiempo, gran abrazo y fue un gusto charlar contigo. Dale, muchas gracias por la palabra, un saludo y un abrazo para todos ahí. Gracias. Cristian Rivero, exfutbolista. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.